América Motors. Saludamos a los amigos y las amigas que se van conectando con nosotros, expectantes de lo que va a acontecer en este compromiso. Partido correspondiente a la fecha 1 del campeonato intermedio en el estadio Leandro Ovelar. Se juega este compromiso. El sábado. Ayer Resistencia cayó ante Tembetario, victoria de Tembetario visitante 3-1. El equipo local de Paraguarí ayer en el Municipal goleó 3-0 al equipo de Santaní y empataron Sol de América y Tacuary. Hoy Fernando de la Mora jugó de local y cayó ante Encarnación por 2-0 y ahora arrancará el compromiso. El último de la categoría intermedia. El sábado vuelve a jugar el Sportivo Carapeguá a las 10 de la mañana ante el 3 de noviembre que viene de empatar ante el equipo de 12 de junio. Rubén. Ignacio Ojeda, candidato a concejal, lista número 9, opción número 2, Frente Radical. También está con nosotros Materiales de Construcción San Bernardo, en Beniloma, todo para la construcción. También nos acompaña Óptica Santo Tomás, atención permanente de oculistas de primer nivel, los días miércoles y día sábado, atención de oculista. Embutidos el portal, fiambre, chorizo, butifarra, morcilla, salame, reparto propio, fracción el portal, detrás de Villa del Sol. Sí, señor, arrancó moviendo la pelota el equipo de Juan León Mallorquín, intentó por el sector derecho, Jorge David Colbán intentó, la buscó para su compañero cuando lo venían tumbando, fue Vega, aparentemente el de la infracción. Hay tiro libre al borde del área, corresponderá al equipo de Juan León Mallorquín en el primer minuto de juego, será pelota parada, sí señor, será tiro libre al borde del área, peligroso cerca de la media luna, ahí frontalmente será el tiro libre. Rubén Darío. Tiro libre de Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas y al mejor precio, Casa Chávez. Dorsal número 33 para el arquero del Potro, Alex Florentín Báez. Le quiere pegar con la pierna zurda, el número 28, Jorge Colmán. Le quiere dar con la pierna derecha. Vamos a ver de quién se trata. Aparentemente es Alexis Verdún. Utilizará el árbitro principal del compromiso, Juan López. Silbata la boca, tiro libre directo a la media luna. Recostado un poco al centro para la derecha. Se viene remate, golazo. Golazo de General Caballero, 1 minuto y 10 segundos del arranque del compromiso. El autor del gol, dorsal número 8, Juan Ángel Martínez, convierte el primero del partido. 1 para el equipo de General Caballero, 0 para el Sportivo Carapeguá. Así lo vio Rubén Darío Piquito Sosa al palo del arquero, el tiro libre, Rubén. Y se quedó mirando el arquero, no se movió, no hizo nada, no tuvo ni reflejo. Limpito pasó la pelota y el arquero quedó ahí observando cómo se metía la pelota en su arco. Primera chance, primera opción y ya es el gol. Mira cómo quedó parado el arquero de Carapeguá. Nada hizo. Ninguna reacción. No cubrió su palo, él no estaba en ese lugar, estaba prácticamente por debajo de la barrera en medio del arco. Y bueno, ahí está el resultado. El primero que acierta el arco y se convierte en gol. Teníamos en nuestro campeonato grandes arqueros. Este Vareiro, este propio arquero de 16, grandes arqueros, pero nadie les miró, nadie le observó, y si le observaron, le dijeron no a los arqueros que jugaron el campeonato carapegüeño. Y bueno, yo hasta hoy no sabía quién era el arquero. Sabía que no era Juan José Flores, es Alex Florentín Báez.
Alex Florentín Báez, el arquero, primer remate, tiro libre en la media luna, al palo del arquero el tiro libre y adentro 3 minutos, ya está cayendo el potro en Juan León Mallorquín. Y ahí estaba Ovelar desesperado, ya en los primeros minutos recibió el gol, el loro Ovelar, que no quiso dar ni nómina de jugadores. Y nos dio hasta que nos dio realmente. Y bueno, ahí está el resultado de la sorpresa que nos da el equipo local. General Caballero intenta el equipo carapeño con Barrios, intenta Juan Domingo, va saliendo Barrios, la pierde rápidamente, Fernando Vega lo persigue al jugador de General Caballero, intenta por aquel sector, Jorge David Colmán lo va jugando para Alexis Araujo con la pelota por la punta zurda, abriendo para el sector, para el lateral, para el sector izquierdo, el número 2 que la va jugando Edgar Franco para atrás, la va jugando para Araujo, otra vez la conexión con Juan Ángel Martínez, el autor del gol, se proyecta lateral para el sector derecho, Gabriel Molina abriéndose, anticipa, va saliendo Alfredo Cabrera con la pelota, la va jugando para quién, para Leonardo Galeano, lo toman al 10 del Sportivo, será pelota parada, será tiro libre, va a cumplir Iván Salcedo, va dejando para Ángel Paniagua, señoras y señores, es tiro libre, corresponde al Potro, mitad de cancha, tiro libre por el sector izquierdo que ya lo va jugando Salcedo, la va jugando para Cabrera la va jugando para quién, para el zaguero central, la va jugando ahora para Fernando Vega para Barrios, abriendo por la punta derecha, la va jugando para quién, para Richard. Va apareciendo por aquel sector Brian Richard Brites, la va jugando para Alfredo Cabrera, les queda un poco larga, presiona General Caballero, la pelota por la punta zurda, la van jugando para quién, para Leonardo Galeano, el 10 que se va metiendo en diagonal por el sector izquierdo, ahora para Paniagua, avanza Galeano corre, intenta el pase para quién, para nadie, Rubén Darío, a las manos del arquero. Pero buena la insinuación de Galeano, que aunque sea encaró, trató de llegar hasta el área del equipo de General Caballero. Muy bien, muchas gracias. Reiteramos que en el primer minuto, prácticamente a los 2 minutos del arranque del compromiso, convirtió de tiro libre Juan Ángel Martínez, dorsal número 8, el tiro libre en la media luna, al palo del arquero y adentro. En el minuto 2 del primer tiempo, el compromiso ya está 1-0 a favor de General Caballero, el equipo colorado de Juan León Mallorquín. Parador Carapecuá Corona, mejor precio, mejor litro en combustible, los espera sobre ruta número 1 a pasos del estadio del Teniente González. Va a salir del fondo el Sportivo Carapecuá, va a salir Alex Florentín Báez, el arquero dorsal número 33 para el arquero alternativo José Agustín Cuellar, que está en la banca de suplentes. Aquí se viene el pelotazo largo de Cabrera y la pelota arriba, abajo para Zárate para su compañero Brian Brites, que va corriendo, recupera y va sacando como puede Edgar Franco con la pelota, recupera Miller, va saliendo Mareco, va saliendo el capitán, la pelota se va perdiendo por el costado cerca de la punta derecha, será tiro libre, pelota parada, pelota, reposición manual, el Chueco Velar que está dando las indicaciones, reclamando con los brazos abiertos, se agarra en la cabeza. ¿Qué les pasa? Le dice a sus jugadores, señoras y señores, van pasando los primeros minutos, 5 minutos, lo va jugando Richard Araujo, lo toman a Araujo, atención, más corriente, viene de ventaja Barrios con el centro, demasiado largo el cruzamiento, no llega a destino, no llegó a destinatario, atento estaba de igual manera el arquero general Caballero Luis Gustavo Guillén, el envío fue muy fuerte de Juan Domingo Barrios, que tiró desde cerca del tiro de esquina a la otra punta del área, prácticamente al otro tiro de esquina. Será saque de meta, corresponde a General Caballero, la bajando Fernando Vega con la pelota, la bajando para Galeano, para su compañero, se viene el remate, intentó de lejos nomás el zurdo, bastante habilidoso, con buena potencia, el número 11, Brian Brites, intentó, señoras y señores, será tiro de esquina, córner, corresponde al Potro. Es un tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan, parece que quiere reaccionar el Potro al golpe recibido. Sí, señor. Ángel Paniagua, el encargado de la pelota parada, Richard Brites. El envío será desde el último rincón del campo de juego, será desde la punta zurda. Le va a pegar, ¿quién? Le va a pegar Ángel Cornelio, le va a pegar Paniagua. Aquí el capitán Jorge Quintana agarrado. Marcelo Cáceres aparece con Paredes en la marca del goleador nuestro. Jorge Ariel Quintana, el goleador del 24 de septiembre. Ahora en el Potro se viene el envío de Paniagua, intenta el desvío, reclama mano dentro del área, pero va saliendo General Caballero de Juan León Mallorquín, la va jugando para el sur por la punta derecha, va teniendo Jorge David, lo va teniendo Colmán, son 3 contra 2, avanza General Caballero, son 4 contra 3, avanza por la punta zurda, se mete al área, engancha, bueno, remate, gol, no te puedo creer, es el segundo del partido, segundo chute, segunda vez que aciertan el arco. Y el arquero, ahí está, y esperemos que esté bien. Y una vez se enojó conmigo unos amigos dirigentes de fútbol cuando dije
lo que dijo mi tío en cierto momento en un torneo donde jugaba Teteu. Temo iba care cacama del arco, así dijo el señor. Me entendieron mal, pero este arquero, el que va al arco es gol. Pero bueno, cuando Carapeguá trataba de insinuar rápido, es un equipo que tiene juego, General Caballero, se nota, porque viste, Pinto, cómo maneja el contragolpe y cómo elabora y define. Así es, Alexis Araujo, el autor del gol, segunda llegada, segundo gol. Alexis Araujo, dorsal número 7, el autor del gol es el 2-0. El gol llega a los 8 minutos de este primer tiempo y ya muy pronto se va cocinando todo, Rubén Darío. Ya vemos lo que nos espera. Esperemos que reaccione el equipo carapegueño, pero cuando intenta reaccionar ya está la otra pelota dentro. Atilio El Bobby Díaz, campeón 2000, apoya esta cobertura. El gran deportista Jorge Ojeda también apoya esta cobertura. Cervical Gonfra, servicio mecánico, alineación, balanceo, mantenimiento, lubricación, todos los servicios para su vehículo. Los espera a la entrada de la ciudad de Carapeguá, en el barrio San Francisco. Sí, señor General Caballero, apoderándose del esférico. Carapeguá casi no tiene un 90% prácticamente de posesión y de ataque. Atención, se viene el remate, menos mal apareció un delantero y defendió en aquel sector el propio delantero de General Caballero, que ya estaba por aquel sector. Aquí otro, hubo mano al borde del área de Carapeguá. Fernando Vega y la mano reclama. Él dice que no. ¿Cuánto marca tu cronómetro, Rubén Darío? 10 minutos con la presentación de Comercial Gerardo, 10 minutos del primer tiempo y el marcador es el que nos indica Nelson. Sí, señor. Y bueno, Iván Salcedo, lateral izquierdo, o sea, no es, lo conocemos, sabemos que no es lateral. El arquero, bueno, ¿qué le vamos a decir? En la banca de suplentes no hay zaguero central alternativo, Rubén. Estaba mirando la banca y no hay central. Medio campo también. Suplente no hay. El Colo Medina sí, de repente Gustavo Medina podría ser. Después no hay defensa, no hay central y solamente Lucas del Valle de repente es uno de los que podría dar solución, pero está jodido. Aquí intenta, se vino el tiro libre, atento, ahora sí reacciona el arquero, ya era hora. Alex Florentín Báez, que va dominando la pelota y va saliendo lentamente con Aldo Zárate, el zaguero central, lo va jugando por aquí para Fernando Vega, va saliendo el equipo del Potro Carapegueño jugando con la camiseta alternativa azul, el short también en color azul, las medias en color blanco. General Caballero por su parte con la camiseta roja, medias en color rojo y el short también en color blanco. Ahí está el Potro, pelota dividida, Fernando Vega se va lanzando por aquel sector, atención, la pelota arriba, intenta ver Leonardo Galeano, zafa de la marca a su adversario, atención, va corriendo Jorge David Colmán con la pelota, la va jugando por el centro, atacante, la va teniendo González con la pelota para David, intenta Martínez, atento, aparece la marca, el equipo carapegueño, Ángel Paniagua que la va sacando. Señoras y señores, estamos en vivo, en directo también a través del Facebook y por supuesto también estamos... ¿Con quién estamos? Estamos con Carriles Centurión y CC Producciones. Saludamos a los amigos y las amigas que nos van escribiendo firme como rulo de estatua, esperando la transmisión, dice Francisquito Videosarte, que está observando también cómo va a colocarse detrás de su barrera. El arquero, el palo tiene que correr y sí, ahí está. Son errores que se cometen. Aquí hay pelota parada. Es tiro libre. Corresponde al Potro, señoras y señores. Aquí se viene Araujo, el autor del gol con el centro, el cabezazo defensivo, va sacando como puede por este sector. Aldo Zárate intenta desde lejos, Miller Aquino, la pelota se va perdiendo por línea de fondo, será salida, es saque de meta, corresponde al equipo del Sportivo Carapeguá, que cuando se va afuera tiene la posesión del esférico. El saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio. Jimmy Germán Parris, nuestro querido amigo abogado Jimmy Germán Parris, apoya esta cobertura deportiva. Dental Guaraní, materiales odontológicos en general, laboratorio propio Fulgencio Remoreno, esquina Yegros. Tú hiciste la preparación, Rubén Darío. Te has preparado tu poner la asado, bro. Primero ya pelamos Pinto porque hay mucho pinochito. Sí, pero no saben lo que se pierden. No, ahí en el fondo. No, hasta ahí nomás. Sí, así como el partido. Sí. Hoy cotañan de Yagua Curtiembre, Pinto. Vaya, bueno. Ya se nada. Bueno, ya buscamos después. Hoy coñan de Don Pedito de Coaque. Hoy Corea. Oye, pues para la invitación a vendo hoy el cumpleaños. De esta no banda. Fabio Sosa dice 2 o 3 partidos, cambio de técnico, como siempre se equivocan
al elegir, bueno, y sí, es una lástima, pero bueno, está todavía, faltan cerca de 80 minutos, más los alargues, más el tiempo de adición, digamos. Así como están las cosas, va a meter más General Caballero. No, Sé cómo pueden hacer la ánimo Ronald de Buelle para no funciona el equipo de Carapeguá. Llamativamente no tiene sostén en la mitad de la cancha. General Caballero cuando tiene la pelota llega y llega bien. Ya acaba de avisar otra vez, dos veces por ahí. Entonces está mala la situación en Carapeguá. Muchas improvisaciones, ya lo dijiste, Pinto, Salcedo lateral izquierdo. Jugadores que no están apareciendo en la mitad de la cancha, no hay marca, así es que realmente está complicado Carapeguá. Sí, está el juvenil que está debutando el 25, Aldo David González, que obviamente información al respecto no tenemos, no sabemos quién es, de dónde ha salido, pero bueno, vamos a estar averiguando. En la banca del suplente, por ejemplo, está otro Gustavo Fernando, a ver, César Daniel Rolón, no lo conocemos. A Hugo Gabriel Esquivel tampoco lo conocemos. Y en la banca de suplentes vamos a recurrir. Miramos a la banca, José Agustín Cuellar en la portería, Jesús Emanuel Ojeda y César Daniel Rolón, Ulises Ramón González, que es lateral derecho, Gustavo Raúl Medina, mediocampista, Fernando Nicolás del Valle, creemos que es delantero, y Hugo Gabriel Esquivel, suponemos que también es delantero. Pero miramos la banca y no encontramos solución, Rubén. Y el único que insinuó y pintó bien antes del segundo gol de General Caballero es Galeano, que aunque sea picó, encaró, se metió decididamente, aunque no hizo mucho, pero después de la salida de contraataque quedó muy mal la defensa de Carapeguá, que no tiene cobertura, y el arquero que tampoco tuvo otra vez en el segundo gol ninguna reacción. Atención por aquí, justamente cruzamiento de Canchevar, Araujo nuevamente, atención, peligro de gol, se mete al área, mete el centro de la pelota, arriba, atento está el arquero, va saliendo Báez para el Sportivo Carapeguá, 2-0, está cayendo el primer gol a los 2 minutos, la primera pelota que le llega y la pelota adentro. En la segunda llegada, nuevamente Alexis Araujo puso el 2-0, a los 2 y a los 8 minutos los goles. En esta primera etapa, cuando Carapeguá estaba abriendo los ojos, ya tenía 2 adentro, Rubén Darío. A los 8 minutos el segundo, y van pasando los minuto 15 ya de este primer tiempo. El concejal municipal Silvino Silva apoya esta cobertura. Despensa San Antonio, de Alicia Olmedo, la más surtida y el que más barato vende en Beniloma. Videl S.A., lo mejor en gastronomía, menú nacional e internacional, desayuno, almuerzo, cena. El lugar ideal para compartir con los amigos, la familia, a la entrada de la ciudad de Carapeguá, en el barrio San Francisco. Muy bien, muchas gracias. Por aquí va saliendo Alfredo Cabrera para el Potro, Carapeguá del fondo de la abajo, para Iván Salcedo. ¿Qué pasa con el Sportivo? Llegó Ricardo Cardoso, lateral izquierdo, no está jugando. Tenemos, por ejemplo, creo que Jesús Manuel Ojeda también, y Owen Jara, ¿dónde está? Ni siquiera concentró porque no está en la lista. Atención, avanza Galeano, Leonardo con el centro, la pelota arriba, va rebotando, va sacando como puede Miller Mareco, va saliendo el capitán, dominando el esférico, va saliendo para General Caballero, abriendo por la punta derecha para su compañero que viene apareciendo el zurdo por la punta derecha, viene teniendo el esférico Jorge David Colmán, recupera por este sector Galeano con la pelota, el pase de Brian Brites y la pelota intenta meter Galeano, la pelota desvía el zaguero central y la va sacando rápidamente Castellano, la va jugando para Paredes, intenta el centro atacante Matías Ramón González, dominando Alfredo Cabrera, la va jugando para el arquero Alex Florentín Báez. Y bueno, vamos saludando a César Santa Cruz, que está mirando Rafael Carballo, Carlos Machuca, Agustina Rojas, Mario Mascareño, está mirando también Fabio Sosa, decíamos, Bautista Jiménez, Atilio Fernández, Rubén Barro. Bueno, muchos amigos que seguramente se están quebrantando con esto. Y ya estamos perdiendo 2-0, señores. 2 goles a los 2 minutos del primer tiro libre de la media luna, adentro. Contragolpe, segunda llegada, adentro. 2-0 a los 8, el segundo, el primero a los 2. Fiambrería San Juan, calidad de higiene en sus productos, fiambre, chorizo, butifarra, morcilla, reparto propio, moderno salón, ruta Ramalacay, a pasos de la circunvalación. América Motors, el vehículo que soñó tener, de las mejores marcas y al mejor precio. Avenida Belino Martínez, casi del Maestro, en San Lorenzo. Distribuidora H&B, el almacén mayorista más importante de la región, en el barrio San Vicente. Sí, señor, y bueno, Paulino Rueda dice, el año pasado este técnico casi le bajó al Potro, Nico Barrios está mirando, Julio Caballero, Agustín Medina,
César Santa Cruz, bueno, Rafael Caballero, algunos comentarios que van cayendo y bueno, aquí se viene el tiro libre, la pelota arriba, se defiende el Potro, la pelota se va perdiendo por el costado y sí, la verdad, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, esperamos que mejorara el equipo, pero bueno, si no le va bien, esperemos que sí, pero así como empezamos, quizás empezar perdiendo sea algo bueno para tratar de corregir para más adelante. Aunque yo decía a Rubén Darío más temprano hace rato en el programa de la mañana que me conformaría con un empate porque General Caballero viene de ser campeón de la Copa Paraguay, dejó a muchos por el camino, 2 de mayo se quedó ahí y es un equipo fuerte, está jugando de local. Oye, pues más tu piro, este ya de bárbaro, o sea, sobrama General Caballero, Rubén, ahí, o sea. Y bien, mis queridos amigos, es una verdadera pena que a los 1 minuto de una pelota parada, de una pelota que no fue fuerte, no fue un remate fuerte, pero el arquero ni se inmutó, ni hizo ninguna reacción. Después, cuando Carapeguá salió a buscar el mejor por ahora, yo le veo bien al número 10, Leonardo Galeano, que es el que trata de encarar, pero no tiene acompañamiento. Quintana muy poco aportando, siempre ganándole la defensa central de General Caballero. General Caballero cuando sale, busca, llega muy bien. Carapeguá no tiene un sostenimiento en la mitad de la cancha, no tiene marca y bueno, ahora vamos a empezar a reclamarle a Ovelar para qué vino a ver el campeonato carapegüeño, para dejarle a varios jugadores de buen pie fuera. Y hoy por hoy, de los que había convocado contratado en la Liga Carapegüeña, está Jorge Quintana, el número 9, y Ángel Paniagua. Después el resto, toditos de afuera. Pero Paniagua no es volante de marca, Pinto. Paniagua es volante ofensivo y es lateral. Y sí, pero ahora está jugando de volante con Fernando Vega. Yo le voy a describir y resumir para los amigos que nos están viendo lo que estamos observando ya en instantes. Reitero que estamos por YouTube con CC Producciones, ahí tenemos imágenes del cartel, los minutos y todo eso. Acá por Facebook no podemos tener cuando aquí se viene el equipo de General Caballero, avanza por la punta derecha, se viene el remate, gol. Gol de General Caballero de Juan León Mallorquín, minuto 20 del primer tiempo, 3-0. Rubén Darío, y te haya para que llegue más otro. Y yo que te dije, que cuando llega General Caballero, llega con todo y llega bien y no hay marca, ni en defensa, ni en mediocampo. Y el arquero, el que se va, ya es gol. No tiene, o sea que ahí le fusilaron y mira cómo le fusilaron y le rebotó al arquero y ahí empujó el jugador de General Caballero. Y esto huele muy mal, Nelson. Para mí, un amigo dijo 3 partidos se le va a aguantar al técnico. Para mí, si esto continúa así, si hay más goles, bachen que Loro Ovelar. Señalos ahí, Chueco. Sí, estamos más chuecos. El Loro al Chueco, sí. Lo está dejando más chueco que nunca. Y bueno, llegó desequilibrante este número 28 del zurdo por derecha, que ganó la raya Jorge David Colmán, el pase para Araujo, y aquí hay otra infracción. Yo justo iba a resumir lo que está pasando en el partido, para que se entienda bien lo que está pasando en cancha. El famoso Yaguaí, los jugadores de Carapeguá están detrás de la pelota, no tienen la pelota, andan detrás, recuperan lateral afuera o falta. Huye Mañanderio, un Yaguaí este y Coñandera. Eso es lo que puedo resumir para quien quiera entender. Y yo dije la otra vez, Chuecomanía es el equipo de Carapeguá. Porque estos jugadores lo trajo el Chueco Ovelar. Y él se tiene que bancar su serie de equivocaciones. Reitero, vino a ver algunos partidos que jugaban semifinal, final, octava de final de primera división. Ningún jugador los dejó ir y algunos jugadores de buen pie están jugando el campeonato de ascenso de la Liga Carapegüeña. Sí, sinceramente es lamentable. Lamentable lo que estamos viendo. 3-0, minuto 23.
Es cierto, un plantel totalmente renovado, pero aquí pasó lamiendo el travesaño el tiro libre, casi el cuarto, minuto 23. Y el famoso Yaguaí, podemos decirle a Rubén, porque Carapeguá no tiene la pelota. Llega a pellizcar un poco, saca para afuera, ojoye, mañana y bueno, ahí estamos. Ya es plagueada. Y mi tamaño después de transmitir el partido sería hacer lo siguiente. Infracción ahora, por ejemplo, por sobre el jugador de... me recuerda a la selección paraguaya en su momento cuando jugaba la eliminatoria. Cada partido ya colaboraba, casi por 3 eliminatorias. Hoy años de ganar Venezuela, Bolivia. Y esperemos no ser el Mariaí de la competencia, Rubén. Esperemos que no se dé esta cosa en el equipo carapegueño en esta temporada. Atención, por aquí la pelota ya se perdió por el costado. Intentaba Iván Salcedo. Y bueno, Iván Salcedo no es lateral izquierdo natural y obviamente que le va a costar muchísimo. Sí, así es. Muy bien. Junior repuesto accesorios para vehículos de todas las marcas. Junior Repuestos los espera frente mismo a la policía caminera de la ciudad de Carapeguá sobre ruta número 1. Rebobinado de motores de Don José Báez. Servicio profesional, 50 años de experiencia en el ramo. Los espera en el barrio San Francisco. ¿Cómo estará don Francisco? Don José. Muchos amigos del deporte preocupados. Heladería Ñazaindí, helados artesanales, artículos típicos, artículos para regalos, precio muy bajo, los espera en la curva de Carapeguá. Agencia de viajes Narcisa, viaje nacional e internacional, Expreso Río Paraná, Crucero del Norte, La Santaniana, Río Paraguay, La Encarnacena, en la curva de Carapeguá, Agencia Narcisa. También nos acompaña Depósito de Materiales de Construcción, Las Mellizas de Don Santiago Samaniego, ladrillo, teja, tejuelones. Además, arena gorda, arena lavada, piedra triturada, piedra bruta y autoservice en Agua y Costa. También depósito de materiales de construcción, Celucero, Agua y frente a la cancha del Club Porvenir. Esto me recuerda a ese Marandú Noticias. No, Cananá. Ya, no, ya Puscata. Le agarra de atrás al defensor y es penal. Barbaridad, sí. Barbaridad. Penal, le agarró de atrás, le ganó, se metió al área, salía el arquero, le agarró de atrás, Rubén. Y lo vio pasar. Es que creo que fue Salcedo el que hizo el penal. Es delantero, es mediocampista ofensivo, señor Chueco Velar, no es lateral. Y bueno, malicia, ya suspendete la niña en la transmisión del son que. No, iba ahí. Así como sí. Dice mi nietita, no me da gusto. No me da gusto. Justamente fue Iván Salcedo de la falta. Pasa que en la marca él no es su fuerte. El Chueco le puso atrás un lateral, no lo pone. Tenemos un jugador local de lateral, no lo pone, no lo pone tampoco. Y ahí está el resultado. Bueno, pasaje de ida y vuelta para el Chueco. Ya te dije, Pinto. Imagínate viajar 3-4 horas hasta Juan León Mallorquín y ver esto. Minuto 26, cerca de los 27, le va a pegar el zurdo, dorsal número 28, Jorge David Colmán. Busca el primero desde los 11 metros 12 pasos. Autorizará el árbitro principal del compromiso, estadio Leandro Ovelar, por el campeonato intermedia, fecha 1, está 3-0. Podría lucirse el arquero o venirse el cuarto para el equipo de General Caballero. Autoriza el árbitro principal. Le va a pegar por este sector. Le pega Colmán, gol. Y me quedo mudo. Cuarto gol. Minuto 27. 4 para General Caballero de Juan León Mallorquín. 0 para el Sportivo Carapeguá. Y bueno, prepárate para más goles, prepárate, Nelson, porque así como están las cosas, este equipo carapegüeño no le para a nadie. Su defensa, su mediocampo, pobrísimo la actuación de Carapeguá, y está recibiendo ya 4 goles y quedan muchos minutos que jugarse. Nada se ve del trabajo
de Chueco Manía, Chueco Ovelar. El loro Ovelar se está divirtiendo a costilla del equipo dirigido por el Chueco. Sí, señor, y Carapeguá realiza la primera modificación. Ingresa con la 14 Ulises Ramón González, lateral por el sector derecho. Con esto pasa un poco más arriba el lateral que ingresó como lateral por el sector derecho, Juan Domingo Barrios. Ahora quien salió me imagino que fue el número 25, Aldo González, ¿sí? Otro que está improvisando. Juan Barrios no es lateral, ese es central. Ya, ahí está a la vista el resultado, pero bueno, ahora está jugando el mediocampista. ¿Viste el segundo gol? ¿Por dónde entró? Por el lugar de Barrios. Y después por Salcedo, o sea que por todos lados está entrando Rubén. No. Más con un arquero así. Hay pota cuaramba, o sea, ando de sayete ya, ven. Sí, ya en instantes estamos con los comentarios. Atención, por aquí viene llegando nuevamente General Caballero, la gente mirando, observando a través de la televisión y escuchando a través del Facebook. Sí, señor. Vamos a ver qué pasó con el arquero que jugó en Cerro Porteño. Ahí está, no está ni siquiera en la banca. Ángel Atilio Páez también observando. Y nadie sabe, no tuvimos información, no tenemos nada. Karen Lescano dice Sastre y Cuey, Ramón Torres, Paulino Rodas, Huachanquey, Aqueta, buenas noches. Ya no ya se Celso Quera dice equipo sin alma, sí. Todo lo que digan es acertado. Juan Morán dice vamos a llegar a media docena o más goles. Dice Anderson Medina que está mirando. Y bueno, y seguramente estará diciendo, mira quiénes están jugando. Anda, fíjate lo que está atrás, Nelson, porque esto... Agroveterinaria El Triunfo, todo para la nutrición y la salud animal, balanceado, reconstituyentes, semillas, además artículos de ferretería. Los espera sobre ruta número 1 a pasos del Banco Nacional de Fomento. Motel Encanto, el lugar ideal para disfrutar con su pareja. Confort y comodidad, ambiente totalmente climatizado a pasos de la fábrica, barrio María Auxiliadora. Sí, señor, va saliendo General Caballero, un jugador caído. Iván Salcedo fue amonestado, está caído el jugador del Potro. Señoras y señores, vamos saludando a los amigos, a las amigas que se van conectando con nosotros. Fabio Sosa, que ya emitía su opinión. Hervinio Sosa está observando. Son muchísimos los mensajes. Están Islao Ábalos, Justo Pastor, que ya dejaba su sentir. También Pedro Gaona Mendoza, entre otros amigos Agustín Rojas, Carlos Machuca, Héctor Ariel Jara. Varios comentarios que estamos recibiendo. Está viendo Elías Gaona, Hugo Florentín, tranquilo muchachos, recién empieza así y está empezando con muchos goles ya. Héctor Ariel Jara dice Satrian de equipo. Rafael Caballero está observando. Agustín, Poli Méndez, Julio Caballero, bueno, son muchísimos, algunos mensajes ya se nos va escapando. Catalino Javier Casta que está mirando también. Hernán Cardoso, hay varios comentarios y ninguno es positivo, lastimosamente. CC Producciones dice, no podés tener laterales de oficio y hacer jugar un mediocampista, ¿sí? Y el Chueco sí sabe cómo hacerlo. Adito Lescano dice, Chueco, el primer técnico ya de la intermedia 2026 a ser cambiado y está muy cerca. Arnaldo Mascareño está mirando. Hay muchos jugadores que están viendo, que están observando. Sebastián Valdés. Muchísimos comentarios, son varios y realmente todos están viendo la realidad. Aquí con la portería en blanco, saca el arquero, saca el defensor, casi se vino el quinto minuto, 32 Rubén Darío. Y cuando quiere y cuando le gusta, General Caballero llega al arco de Carapeguá. Esta vez apenita salvaron lo que pudo ser el quinto gol del conjunto de General Caballero, que está aprovechando todas las ocasiones que se le presenta, todos los errores que tiene la defensa del equipo carapegüeño. Si en esta ocasión se tropezó el delantero, por eso no fue gol. Y bueno, sacó el defensor entre el 14 recién ingresado Ulises González y Aldo, la terminaron sacando Aldo Zárate. Es córner, es tiro de esquina, corresponde al Sportivo Ramón Torres, dice un técnico que había abandonado el equipo el año pasado, se les trae otra vez. Qué vergüenza. Rolly, Ariel, Enrique Martínez, bueno. Yo la verdad ya no sé qué hacer. Hasta mañana y media de asador en vez de Rubén. Me parece que va a valer un poco más la pena. Sí, señor. Y bien, mis queridos amigos, esto es una debacle porque no hay espíritu de reacción, no hay rebeldía en el equipo carapegüeño. Porque aunque pierdas 3-0, 4-0, hay que demostrar garra, hay que poner
lo suyo, pero ahora, en este momento, está más el equipo de General Caballero para llegar al quinto que Carapeguá llegar al descuento. Así entonces, un equipo bien armado, un equipo bien formado, General Caballero, ante este equipo carapegüeño que no juega totalmente a nada, no juega a nada, no hay. Solamente hemos visto algunos chispazos del número 10 Galeano, después un desorden total. Y cuando General Caballero impone su juego, llega y llega profundamente hasta la última línea de Carapeguá. Por eso, realmente, ojalá que se termine la primera etapa y que Chueco organice mejor esto que ha armado él mismo, porque él fue el que trajo totalmente a estos jugadores, dejando ir a algunos jugadores que teníamos todavía, algunos carapegüeños que están jugando ahora en otros clubes, que sienten la casaca, aunque sea, quieren jugar. Yo no sé qué pasa, o fueron sorprendidos totalmente estos muchachos de Carapeguá, porque no reacciona totalmente a la desventaja que está teniendo en este momento un contundente 4-0 a favor del equipo mallorquino. Carnicería Magavi, carnes de primera calidad, al mejor precio, carnaza de primera, de segunda, también costilla tipo santafesino, vacío, falda, y también cuenta con puchero, reparto propio en Espartillar, camino principal, camino desvío a Nueva Italia, a pasos de la Copetrol. Bien, esto es Acción Deportiva. Embutidos El Portal, fiambres, chorizo, butifarra, morcilla, salame, reparto propio. Los espera en el barrio San Vicente, fracción El Portal, detrás de Villa del Sol. Minuto 35 del primer tiempo. Karim Cáceres dice: lo mejor sería que se hagan expulsar 4 jugadores y que se termine el partido y no se haga pasar más vergüenza. Dice: este partido de tenis o de fútbol. Consulta, vamos a ver, Benedicto Galeano. Francisco ahora está viendo, Pablo Lobos, Luis Gavilán cada vez que pestañeo. Gol de General, sí. Allá ya Plagata de Bella y que llega más la gol. Osmar Abadie, Alberto Godoy dicen de esta vergüenza total. Muchos mensajes, bueno, y obviamente todos están diciendo, me imagino que muchos están viendo y emitiendo sus opiniones. Hay muchísimos mensajes. Gustavo Peralta dice: van a completar una docena, vergüenza total, el Deportivo Carapeguá ni torneo curé, no van a...
Ayer ya gente le de barba, pero no está muy lejos de la realidad. Nelson Gaona también está observando. Minuto 36. En esta distracción que tuvo Rubén, llegó Carapeguá, aparte hace rato sí, Brian Brita probó de lejos, después de eso llegó. Nada. No llega, no tiene conductor en la mitad de la cancha, solo una presentación de que no está saliendo el audio en YouTube, dice Carlile por ahí si puede corregir. Carlile, atento Carlile. Aníes que ya quiero decir nada. Atento que Carlile, al audio en YouTube no está saliendo, dice. Fabián Cardoso está observando. Víctor Daniel Mosquera, no le quieren al Botellón porque Botellón le ganó a Carapeguá cuando era director técnico del Mariscal, sí. Y bueno, son distintos criterios. Y bueno, 4-0. Seleccionado el central, jugamos en un lateral de oficio. En el mediocampo debutó un Mitaí. No sé si llegó a tocar la pelota. El arquero sí tuvo algunas pequeñas intervenciones. En la primera llegada al tiro libre quedó parado. La pelota en su propio palo entró el tiro libre. Por fin, final de la primera etapa, final del primer tiempo, señoras y señores. Resultado parcial: General Caballero 4, Sportivo Carapeguá 0, Patronal de San Blas. Está observando también detalle. Y esta es la realidad. El resultado habla por sí solo, inclusive pudo haber sido más. 4 para el equipo de General Caballero de Juan León Mallorquín, 0 para el Sportivo Carapeguá. 4-0. Así mismo, escucharon bien. El primer gol a los 2 minutos, el segundo en la segunda llegada a los 8 minutos. El primero convirtió de tiro libre Juan Ángel Martínez a los 2 minutos, el 1-0. El 2-0 lo convirtió Alexis Araujo a los 8 minutos. El tercero nuevamente Alexis Araujo tras el remate fuerte, potente, que se le escapa al arquero Jorge David Colmán, el zurdo, le pegó con la derecha fuerte y Alexis Araujo nuevamente puso el segundo y el tercero. Y el cuarto llegó a los 28 de penal, el 4-0, justamente Jorge David Colmán. 4-0 que pudo haber sido muchísimo más. Rubén Darío, esto voy a leer. Ahora dice Piquito, si querés armar un buen equipo tenés que hacer amistoso con equipo duro para ver cómo estás plantado, pero los dirigentes son desastres, jamás le importó el club. Bueno, son opiniones. Luis Barrios, Eudelio Vega, Lorenzo Silva. Y de todo vamos a escuchar Rubén Darío porque el equipo, como decía ahí nuestro amigo Celso, que es un equipo sin alma. Con eso prácticamente resumió lo que estábamos viendo. Un yaguaí, un monólogo en el primer tiempo de General Caballero. Y bueno, disculpa audiencia, disculpa al gran público carapegüeño. Carapeguá es futbolero y no se merece esto. No se merece que un señor venga de donde venga, sea quien sea, venga y elija a jugadores que hoy no le está rindiendo. Porque hace tiempo que ya viene el trabajo de Carapeguá con Ovelar. Y no se ve la mano, no se ve en el andamiaje del equipo, improvisando ferozmente. Y ahí está el resultado, señores. Un gol de tiro libre donde el arquero ni se inmutó. El arquero pues tiene que tirarse aunque sea de guau, Pinto. Para la foto. Para la foto, algo. Este ni se movió, quedó parado. En el segundo gol tampoco reaccionó. Y el mediocampo fue una coladora. Jugaron a placer los jugadores de General Caballero. Cuando imponían su ritmo de juego, de velocidad, de llegada, traspasaba totalmente la línea medular y de defensa del equipo de Carapeguá. Y bueno, las consecuencias ya están dadas, los goles, que inclusive pudo ser más. El único que alumbró un poquito y salió un poquito a tratar de demostrar un juego es Galeano, el número 10, pero que tampoco fue intermitente, y 1 o 2 veces y nada más. Brian Brite, que lo conocemos, jugador hábil, rápido, no buscó, no le llegó luego la pelota. Y a Quintana tampoco, a Quintana lo marcaron
los defensores no pudo ni siquiera reaccionar, ni le tocó una oportunidad. Y bueno, señores, yo no sé si se puede todavía reforzar a esta altura. Parece que no, Pinto. Ya no se puede. Entonces estamos en una situación bastante complicada, de no ser que haya una reacción de los jugadores para el próximo partido, porque este partido para mí ya está liquidando el expediente General Caballero. El otro partido va a ser aquí de local contra el equipo del 3 de noviembre, que es un buen equipo, que le empató a un 12 de junio que está súper bien preparado también con refuerzos importantes. Pero fíjense, señores, ¿quiénes son los jugadores de nombre? Ni yo ni Pinto le conocemos a estos jugadores que trajo. Deseábamos en el fondo del corazón de que fueran grandes protagonistas, que sean grandes jugadores, pero en este primer tiempo han demostrado muy poco. Y muy poco, realmente. Yo me estoy conteniendo para, como se dice, para no decir cosas indebidas, ¿verdad? Porque es muy malo este sentimiento esto que estamos sintiendo ahora como carapehueños por como lo que venías comentando. Nos duele muchísimo como carapehueños, como con la ilusión que arrancamos. Bueno, terminamos mal el año pasado, pero bueno, este año un plantel nuevo. Empezamos, yo sinceramente decía temprano, yo me conformaría con un empate, pero con este 4-0 ya me parece muy complicado lo del empate por lo menos. Está mirando Eudelio Vega, Lorenzo Silva, muchos comentarios, Luis Barrios, Lorenzo Silva, Beatriz Mirta dice, ¿por qué no le hace jugar a Owen Jara? Y el técnico sabrá, nosotros no sabemos y no entendemos, porque está jugando Salcedo, no le ataja a nadie, no es su función más fuerte, que digamos, él es volante por fuera. A ver, CC Producciones ya está con audio, dice, Javier, muchas gracias, vamos actualizando. Al botellón hay que traerle, este señor confía en los carapehueños, y bueno, eso ya ha demostrado Juan Cayala Benítez también, que está observando. De que Ariel Santa Cruz dice, ¿de qué equipo torneo Curépico trajeron este arquero Jasó? Juan Piti Vega, si está viendo el partido, comentamos un poco estos goles que le entraron al arquero, si son posibles. El tiro libre en el palo, un remate a su propio palo, nuevamente entró. Después el remate de fuera del área me pareció débil, pero me parece que el arquero podía hacer algo más. Jorge Manuel Armoa está mirando. Pablo Leiva, Manuel Barrio dice, asqueroso nuestro equipo. Le acompañan de jugar fuera y bueno, realmente defender a esto que estamos viendo es difícil. A nadie para mortadela. Dañan de jugar fuera, dice Alfredo Mendoza. No, está jodido, muy jodido esto que está pasando. Lamentamos muchísimo realmente. Yo solamente va a ser como ese famoso lamento boliviano. Uno esperaba que Carapehuá fuera mínimamente un cuarto de lo que demostró Paraguarí. Mínimamente esperamos eso. Yo decía, me conformo con un empate, sabiendo que viene a ganar la Copa Paraguay. Se fueron algunos jugadores, pero trajeron a varios individualmente. Por ejemplo, la defensa prácticamente me parece que ni siquiera sudó. El arquero Guillem tuvo una intervención, el remate de Brian Brites en el primer tiempo de lejos, intentó, fue muy buen intento. Después nada, intentó, por ejemplo, Leonardo Galeano, que ya fue sustituido, se retiró el zaguero central. Un equipo totalmente desarmado en este primer tiempo, totalmente desarmado, pero con 11. Ayer veíamos el partido de Cerro Corá con 2 menos en el primer tiempo y te puedo decir que jugó muchísimo mejor que este Carapehuá con 11 jugadores. Pero ya Benedicto Galeano dice, a ver, Cristian Sánchez, Carlos León, vergüenza. A ver, ¿a dónde se me fue? Carapehuá campeón 2016, dice Héctor Jara. Ahí estuvo grande pronóstico, pero ¿por qué no? Dani Carballo dice, vergüenza en el equipo. Benedicto, ¿para qué te traje? Dice el Bambino. Sí, desastre. Nuestro arquero pide carapehueño, Momburí, la carapehueño jamás, vea. No es carapehueño para nada. Juan Cayala Benítez, desastre por el arquero, dice, será pio carapehueño y no es.
Y no, es que Gisela y Samón, Jimmy Germán Parry también está viendo, observando y escuchando, porque sabes, observando no. Hay momentos donde es mejor no ver las cosas, Rubén Darío. Y bueno, mucha gente ve por televisión, pero escucha. Gracias, mis amigos, y gracias Jimmy Germán Parry, el abogado Jimmy Germán Parry, que siempre nos acompaña con su apoyo y sufriendo también con lo que representa Carapegua. Y mucho se dejó ir, entre ellos está Parry, que pudo volver, Matías Parry, que siente, que juega y palpita con el corazón con lo que es Carapegua, porque es de familia carapegüeña. Y, y bueno, mis queridos amigos, la decisión se dio, no sé si a nivel dirigencial o a nivel de cuerpo técnico, de no traer a jugadores carapegüeños y de dejar ir a jugadores que por mucho tiempo defendieron la casaca del Deportivo Carapegua. No sé si es por tema económico o qué pasó, pero lo que sí, realmente este equipo está dando pena. Está dando pena este equipo de Carapegua. Y nosotros estamos sufriendo aquí con Nelson, mientras que otros compañeros pinochitos están disfrutando, ya apagando la tele, ya apagando todo, porque hay algunos que dijeron ya me voy a ir a dormir porque 4-0 ya es mucho, Nelson. No, y seguramente habrá dicho, bueno, voy a dormir y al despertarme que haya sido una pesadilla aporte, comí a las 6, ¿no? Pero esto es una verdadera pesadilla. Una verdadera pesadilla. Porque un minuto ya te entra un gol de tiro libre y después 5 a 7 minutos después del segundo, balde de agua fría. Nunca reaccionó Carapegua al golpe recibido. Bueno, vamos a seguir viendo. Matías Santa Cruz está observando. Pablo Morán Torales, Guido Barrio dice: la defensa muy floja, ni con cambio podremos mejorar. Y no, en la banca sorprende, no hay soluciones, eso es lo que le puedo decir. Y ya ingresaron 3 encima. No está la solución en la banca, lastimosamente. Centrales no se fueron. Alberto Lescano Benítez dice: desastre de Carapegua, está visto, Medina está mirando. Reinaldo Martínez, Héctor Jara, vamos a ganar 5-4 en el segundo tiempo. Dice, está con la mente positiva. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir dando lectura un poco a los mensajes que van cayendo. Pablo Morán decíamos que estaba mirando. Barrios también, Alberto Lescano dice: vamos a ganar 5-1. Y así como está, van a venir 5 goles más. Bien, mis queridos amigos, esto es Acción Deportiva. Gracias a los numerosos amigos que siempre acompañan Acción Deportiva. Ignacio Ojeda, lista 9, opción 2, candidato a concejal, Fuerza Liberal. También nos acompaña Materiales de Construcción San Bernardo, de nuestro amigo Sosa. Ladrillo, teja, tejuelones, piedra triturada, arena gorda, reparto en su propio domicilio en Beniloma. Despensa San Antonio de Alicia Olmedo. Todo para la canasta familiar y al mejor precio. Los espera en Beniloma. Embutidos El Portal. Fiambre, chorizo, butifarra, morcilla, reparto propio. Su salón de venta está en Fracción El Portal, detrás de Villa del Sol. Motel Encanto, el lugar ideal para compartir con su pareja, confort y comodidad, ambiente totalmente climatizado. Los espera a paso de la fábrica Barrio María Auxiliadora, distribuidora H&B, el almacén mayorista más importante de la región. Mueblería Santa Catalina, muebles y electrodomésticos de las mejores marcas, camino al mercado municipal sobre 14 de mayo, Soesel, venta de electrónica, celulares, activaciones mini, más y carga, 14 de mayo, camino al mercado municipal. Comercial Gerardo Representaciones, venta de electrodomésticos
y muebles de las mejores marcas. Despensa Cáceres de Don Lidio Cáceres, la más surtida, el que más barato vende. Oscar Equipamiento para equipar su vehículo, lo mejor, polarizado, parabrisas, GPS, caja acústica, calidad y buen servicio. Los espera sobre la ruta número 1. Junior Repuesto, accesorios para vehículos, frente a la policía caminera. Casa Chávez, prenda deportiva de las mejores marcas. Heladería Ñazaindú, helados artesanales, artículos típicos, artículos para regalo, Curva de Carapegua. Agencia de Viaje Narcisa, viaje nacional e internacional, Expreso Río Paraná, Crucero del Norte, La Santaniana, Río Paraguay. Los espera en la curva de la ciudad de Carapeguá. Embutidos Fer, calidad de higiene en sus productos, fiambre, chorizo, butifarra. Los espera frente mismo al oratorio del barrio Virgen del Carmen. Materiales de construcción Las Mellizas, de nuestro amigo Santiago Samaniego. Ladrillo, teja, tejuelones, piedra bruta, piedra triturada, arena gorda, arena lavada. Los espera en Agua y Costa. También cuenta con un autoservice. También depósito de materiales de construcción Celucero Aguayú, que está frente mismo a la cancha del Club Porvenir. Ya van retornando los muchachos. Así es, Rubén Darío, están llegando, haciendo el calentamiento para volver a ingresar al equipo de General Caballero. Sí, Alberto Lescano Benítez dice, colan de equipo mortal de naranja. Hablando de ese pues, de mañana de chorizo, Rubén. Ya, un de mañana, vean de bárbaro. Gustavo Medina dice, a ver, dice, lo único bueno es que el campeonato es largo y los dirigentes tienen tiempo para remediar este desastre. Primero ya la estaba observando. Gustavo Miranda dice desastre con el equipo. Juan Piti Vega seguramente opina por lo del arquero que consultamos. Un ex arquero campeón con Carapeguá, el paraguayense Juan Piti Vega dice, a tiro libre muy al medio. Tenía que haber puesto 2 hombres hacia el palo donde le entró. Descuidó ese palo, por eso le jugó ahí. Y sí, me parecía que muy raro dejó a su... Él estaba no detrás, casi detrás de su propia barrera, estaba, dejó esa esquina, él ahí tenía que estar parado. Y como no había nadie, bueno, adentro de ahí la jugador y se fue a parar ahí adentro. Ovidio Sara dice, no hay que perder la esperanza, se podrían por lo menos 3-4, dice, pero no nos sirve ese 3-4. Yandé ya empataron, no ya ganaron. Dani Carvalho dice, la realidad vamos a terminar 10-0 por ahí, ojalá que termine nomás ya. Francisco La Terza está observando. Vincent Coja, Aurelio Lescano lo dijo, doy están mirando, 4-0 estamos perdiendo, se pone en marcha el segundo tiempo. Ñata Pedroso también está observando, señoras y señores, en marcha el segundo tiempo. Minuto 45, vamos por los 46, moviendo la pelota el equipo carapegueño, va saliendo del fondo Alfredo Cabrera con la pelota, vamos a ver si cambia el partido o si seguimos con lo mismo, va sacando como puede Alfredo Cabrera la pelota, arriba va jugando para su compañero para el sector izquierdo, se venía mostrando por aquel sector, el lateral, vamos a ver quién se venía mostrando por aquel sector, Brian Brites daba la conexión con Gustavo Raúl Medina, la pelota se va perdiendo por el costado. Alexis Cabello dice, si no hay mejorías con el paso de las fechas, un baile nos va a dar el equipo de Paraguay. Y si en la séptima fecha ya vamos a estar. Catalino Ramón Peralta Cáceres está observando, estamos perdiendo, cayendo en el primer tiempo, 4-0, acaba de arrancar el segundo tiempo, va corriendo con la pelota el equipo de General Caballero, Jorge David Colmán, el pase para Matías Ramón González, la pelota por el costado, será reposición manual, Iván Salcedo va a cumplir para el equipo carapegüeño que intenta cruzar mitad de cancha, la va jugando para Alfredo Cabrera con la pelota la va jugando para quién, para Fernando Vega, la va teniendo Fernando Ariel, la va teniendo Vega abriendo por la punta derecha para su compañero, siempre en su terreno el equipo carapegüeño, la va teniendo Ulises Ramón González que avanza, Leti Genes, Freddy Quintana están observando, Carapeguá tiene la pelota pero sin cruzar mitad de cancha, ahora sí se viene el pelotazo largo de pecho por aquí recepcionando, va corriendo, la va jugando Richard Brian Brites, infracción sobre el jugador carapegüeño, la infracción sobre el dorsal número 14 Ulises González y aparece la tarjeta amarilla, la segunda del partido, el primero para el equipo de General Caballero, el primer amonestado del partido fue el dorsal número 21 en el potro carapegüeño en el primer tiempo Iván Salcedo, ahora se suma el autor del primer gol del partido, tarjeta amarilla para el jugador de Juan León Mallorquín, Juan Ángel Martínez, el autor del gol del 1-0, infracción dura sobre Ulises González, pelota parada, tiro libre, será para el equipo carapegüeño que cruza mitad de cancha. Es un tiro libre de Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas, Puma Nine igual a Nadiras a pasos de la curva de Carapeguá.
Sanatorio Moderno San Patricio, cuidando su salud y la de su familia. Parador Carapeguá Corona, mejor precio, mejor litro en combustibles. A pasito de la cancha del Teniente González. Sí, señor, se ve el tiro libre a las manos directamente del arquero Luis Gustavo Guillem, que va dominando el esférico, va a salir desde el fondo, poco a poco va saliendo el equipo general. Caballero está goleando por 4-0. La pelota arriba, cruza a mitad de cancha, intenta por este sector, Alfredo Cabrera se molesta con su propio compañero, él venía sacando por ese sector el dorsal número 27, Gustavo Raúl Medina, el Colo que la perdió, recuperando por aquí, general Caballero avanza por la punta derecha, la va jugando para Franco con la pelota de derecha para izquierda, la va cambiando, recuperando y sacando Ulises González con la pelota, la va jugando para su compañero que viene apareciendo por el medio, la pelota para Medina, intenta el Colo abriendo por la punta derecha para Brian Brites por la punta derecha, al centro de 3 dedos y va sacando el defensor, la sacó el zaguero central Marcelo Paredes, será pelota parada, tiro de esquina por la punta derecha, córner, corresponde al Potro sobre 48 minutos de este segundo tiempo, ya estamos a 3 minutos del arranque del segundo. Fiambrería San Juan con la presentación del tiro libre de esquina. Se cumplió y la va sacando el defensor, va sacando Paredes, la va jugando para Castellanos, la pelota por el costado, Brian Brites para cumplir con la ejecución, la va dejando para quién, para el lateral, para el sector derecho, dorsal número 14, la va teniendo por este sector, la va teniendo el recién ingresado Ulises Ramón González la pelota arriba al área, intentaba Quintana, la sacó Castellanos, la sacó Miller, también el capitán Mareco, será tiro de esquina ahora por la punta zurda, córner, corresponde al Potro, Rubén. Tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan. La pelota que se acomoda, va dominando Ángel Cornelio, la va jugando Paniagua, Ángel Paniagua, señoras y señores, desde el sector izquierdo, le va a pegar desde el último rincón del campo de juego, vamos a ver si se puede llegar por lo menos al descuento, pelota parada, levanta una mano, es la mano derecha, le va a pegar con la pierna del mismo lado, vamos a ver el lado derecho, atención, Paniagua vuelve a bajar los brazos, ahora la levanta nuevamente, sus compañeros dentro del área, Quintana está al borde, atención, se viene el centro, el envío, el centro, al segundo palo, el cabezazo defensivo, va dominando por aquí, va saliendo rápidamente el dorsal número 2, va saliendo Franco, Edgar Franco y la pelota se queda por el camino, Paniagua la perdió, va recuperando la pelota arriba, va corriendo por acá el sector, Jorge Daniel Colmán, la pelota se pierde por el costado, es lateral en su terreno, corresponde al Potro por el sector izquierdo. Embutidos Fer, calidad de higiene en sus productos, fiambre, chorizo, utifarra, morcilla, frente mismo al oratorio Barrio Virgen del Carmen. Minuto 49, 4 del segundo tiempo, señoras y señores, va teniendo la pelota el jugador del Sportivo Carapeguá, César Daniel Rolón. Casi dije carapegüeño, pero no es carapegüeño, es del Sportivo. Atención, está Alfredo Cabrera, Cabrera la va jugando para Fernando Ariel, la va teniendo Vega, Vega va saliendo del fondo. El Platinado, lo va jugando por Ulises González con la pelota, intenta la conexión con Brian Brites que intenta la pierde, recuperando rápidamente, va saliendo Castellanos la va jugando para Mareco para Martínez, cruza a mitad de cancha, se equivoca en la salida y va recuperando Alfredo Cabrera con la pelota la va jugando para Paniagua con la pelota la va jugando para el zaguero central, la va teniendo, reiteramos que se retiró lesionado Aldo David Zárate, en la defensa la mueve el Potro Carapegüeño, la va teniendo el Colo, Gustavo Medina, la pelota arriba para la presencia de Brian Brites, corre por la punta derecha, va sacando lateral, la pelota por el costado, la va sacando Edgar Franco, la pelota por el costado, Ulises González para cumplir con el lateral, cerca del tiro de esquina, lateral corresponde al Potro. Artesanía San Jorge, artículos típicos, precio especial para artesanos, para viajeros, los espera Ruta 1, esquina Capitán Rogelio Santa Cruz. Atención, por aquí se escapaba, el jugador ya iba solo desde mitad de cancha, cometió la infracción Fernando Vega, señoras y señores, es amonestado, ya se escapaba solo, era una falta necesaria, una tarjeta amarilla en la mitad de cancha, se le escapaba, qué mal está parado Carapeguá, pero por lo menos ahora ya no anda demasiado detrás de la pelota, ya no anda tanto. Minuto 5 del segundo tiempo, Rubén. Un poquito más de altitud de parte de Carapeguá, pero General Caballero parece ya conforme con el 4-0, maneja la pelota, pero Carapeguá un poquito mejor con relación a la primera parte del compromiso. Sí, señor, va saliendo el equipo de General Caballero por la punta derecha, se escapa la pelota, se equivocan en la salida, Iván Salcedo la va descargando para quién, para el zaguero central, la va teniendo por ese sector, saliendo, la va teniendo Alfredo Cabrera para Fernando Vega, Vega quedó como zaguero central también en estos momentos. Atención, la pelota arriba, la va jugando para Brian Brites, intenta Jorge Quintana, intenta el centro atacante y capitán Jorge Ariel Quintana. El equipo carapegüeño se choca por este sector. El número 8 carapegüeño, César Daniel Rolón, la perdió ante el defensor, va sacando Castellano y la pelota arriba para Miller. La va sacando por este sector Mareco, la pelota arriba, dominando Iván Salcedo, la va jugando para su compañero. Atención, viene apareciendo por este sector. Intenta Ángel Paniagua, la pierde rápidamente el equipo carapegüeño. Aquí avanza Araujo, autor de 2 goles. El número 7,
de contra y el otro ante la mala salida del arquero también. Por aquí la va teniendo Galeano, la va jugando para su compañero. Ahora para Alexis Verdún. Verdún con la pelota avanza por la punta derecha. Va corriendo nuevamente Araujo, que está imparable. Mete el centro. Aparece Ulises González en la marca. Presionando por este sector. Viene apareciendo el equipo de General Caballero. Recuperando Brian Brites. Brites para Ulises González. Brites la va jugando el medio ahora para Gustavo Medina. Ahora para Ángel Paniagua. Se equivoca Paniagua en la salida. Recuperando en el medio terreno. Viene apareciendo Juan Ángel Martínez. El autor del primer gol del partido en el minuto 2 del primer tiempo de tiro libre. La va sacando Castellano con la pelota, la viene jugando para su compañero Marcelo Paredes para el lateral por el sector izquierdo, la va teniendo Gabriel Molina abriendo por la punta zurda, la va teniendo el equipo de General Caballero, la pelota para atrás, la esconde el equipo de Juan León Mallorquín. Rubén. Bien, agradecimiento también a Agroveterinaria El Triunfo, todo para las nutriciones y la salud animal balanceado, reconstituyente semilla, además ferretería, herramientas, artículos de electricidad y más. Los espera sobre la ruta número 1 a pasos del Banco Nacional de Fomento de la ciudad de Carapeguá. Y seguimos cayendo 4 goles contra 0, minutos 53. Ya estamos sobre 8 minutos del segundo tiempo. La va jugando Iván Salcedo. Salcedo para Cabrera. Cabrera para su compañero. Va saliendo por este sector el dorsal número 8. César Daniel Rolón. Rolón la va jugando para Fernando Vega. Intenta de 3 dedos. Iba corriendo habilitado. Atención, puede ser el descuento 2 contra 1. Avanza el Potro. Mete centro. Muy atrás. Muy mal. Estaba Quintana esperando bajo el arco. Prácticamente estaba totalmente habilitado. Se equivoca. ¿O fue posición adelantada, Rubén? Decime que fue posición adelantada y que no desperdició Carapeguá esta hermosa jugada que ha tenido. 2 contra 1 y el 1 ya era solamente el arquero. Y bueno, equivocado en la última acción, pero ya estaba anulada la acción por posición adelantada. Minuto 54, 9 minutos del segundo tiempo. Sigue la goleada, 4 goles contra 0. Va dominando el equipo de General Caballero. La va jugando de Franco para Castellano. Castellano con la pelota, la va jugando para el arquero Luis Gustavo Guillén. Guillén con la pelota presiona Jorge Ariel. Quintana obliga al arquero a sacarle, a equivocarse. Y la pelota se va perdiendo por el costado derecho, por la punta derecha. Corresponde lateral para el equipo carapegüeño. La va jugando rápidamente. El lateral por el sector derecho, el Potro carapegüeño. Rices, Ramón González la va jugando para Fernando Vega. Vega y la pelota arriba, se equivoca. Va recuperando General Caballero la pelota por el costado. Va dominando el Chueco, dando indicaciones. Va pasando la pelota quien a su propio compañero Ulises González con la pelota. Señoras y señores, 4-0, minutos 54 de los 90 que se van a estar disputando. Ya estamos cerca de los 9 de este primer tiempo. ¿Qué tenemos? Tenemos la presencia de Marciana Gaona, de Mabel Escano. Y ahí está. Centrales tenemos locales, dice Franco Cañiza, Hernán Mendoza, Fernando Arce. Son algunos por mencionar. Sí, centrales carapegüeños de la liga que se van a otras ligas, Rubén Darío. Y bueno, ¿qué es lo que te dije? Ahí está la cuestión. Pero veremos. Tenemos que, para el segundo tiempo, algo tiene que hacer, si no se va a velar. Algo tiene que hacerlo, si no rápidamente lo van a sacar. Sí, cuando no hay resultado, lo primero es fuera técnico Pinto. Y después de este resultado, sí. Y el segundo partido va a ser más local este sábado a las 10 de la mañana. Y si llega a tener Carapeguá el resultado similar, directamente se va a pedir ya por el técnico. Pero sí. ¿Quién va a venir a solucionar esto? ¿Quién? Y tenemos que ver técnico conocido, técnico que sepa lo que es el fútbol carapegüeño. A uno ya emocionaron a García, pero García no le van a traer ni Caure. Abel Ojeda, buen técnico, gran profesional. Pepito también, Atilio Díaz, Hugo Lescano. Tenemos profesionales, Raúl Ramos que está en Paraguay. Fermín ya no le van a dar oportunidad a Fermín, pero es buen técnico, sabe lo que es, pero van a traer al estilo Cerro o van a buscar otra vez de otro lado y traer. No, pues la idea, nunca se aprende la lección y hay muchos realmente que no están teniendo sus oportunidades y son dejados de lado sobre todas las cosas los carapegüeños. Los carapegüeños, como se dice, parece
pareciera ser que tiene una maldición en el Sportivo. Si es carapegüeño no cuenta, no existe Pórteme. Es lo que se entiende, Rubén. Y no sé qué decirte, Pinto, al respecto, pero tal vez también la idea era renovar, tratar de lavar un poco y dar oportunidad a otros, pero no está saliendo lo resuelto por ellos. No está saliendo bien, principalmente en este partido, y ojalá que se repongan ante el equipo del 3 de noviembre del barrio San Pablo, porque esto ya juega General Caballero en base al resultado y Carapeguá no está pudiendo llegar ni al descuento. Y les cuesta muchísimo. Atención para que se viene Brian Brites, el centro a las manos del arquero que va dominando el esférico. Jorge Brites está observando. Juan Morán dice, ¿cómo va el asado, Piquito? Dice. Y está ya por los 3/4 en estos momentos. 3/4, término medio, ¿verdad, Rubén? Vacío. Supongo que sí. Permitime. Yo una ya voy a asado Morán para mi centro. Permitime cuánto ya misa. Pasa ya, eso es. Pella Puama, eso ya. Pinocho. Ahí está Luis Andrés Sánchez Papo Aquino, dice, nadie es profeta en su tierra, dice, y así es. Es la pura verdad, tenés que irte a otro lado, mira, nuestros jugadores carapegüeños están por otras ligas, son admirados, apreciados, idolatrados inclusive podemos decir, pero acá como te digo, pareciera ser pecado ser carapegüeño y eso le impide mucho la oportunidad al carapegüeño. ¿Y qué pasa? Los técnicos son de otro lado, entonces tienen que traer jugadores de otro lado, pega el problema. A ver, llegó Carapeguá, pero ya otra vez el banderín estaba arriba. Sí, tenía un tiro libre, minuto 59, Jorge Quintana que convertía, pero aparentemente le terminaron cobrando infracción o posición adelantada. Sí, posición adelantada. Fernando Vega aparentemente estaba cabeceó muy mal, pero sí apareció el goleador donde tenía que estar. Fernando Vega cabeceó muy mal, convirtió Jorge Quintana que demuestra que le llega la pelota y no perdona. Y hasta esto no pasa. En posición adelantada cobró. Este no es Benítez, el alto árbitro. Juan López. ¿Te acordás de Celso López, famoso árbitro de la UFI? Sí, señor, atención, por aquí avanza Brian Brites con la pelota trabajando para Paniagua con la pelota trabajando para Gustavo Medina, el Colo abriendo por la punta derecha para Ulises González con la pelota para el equipo Carapeguayo. Vamos a tirar mala onda, buena onda para ver si Carapeguayo nos descuenta. Atención, avanza el equipo carapegueño, intentaba la conexión con el capitán Jorge Ariel Quintana, va saliendo el equipo de Juan León Mallorquín, va jugando por este sector. González va jugando para Colmán para el equipo de General Caballero, va dominando por el sector izquierdo. El equipo carapeguayo se mete por la punta zurda, intentaba meter el centro, el envío, la pelota se va perdiendo por línea de fondo, será pelota para tiro de esquina por el sector izquierdo, córner, corresponde al Potro, sigue cayendo 2-0, ¿sobre cuántos minutos? 15 ya, minutos 60 de los 90, nos quedan 30 minutos más. Es un tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan, frutería y verdulería Will, de nuestro amigo Will Machuca, frutas y verduras de calidad y al mejor precio, Ruta 1, a paso de Parador, Carapeguá, Corona. Despensa Cáceres de Don Lidio Cáceres, la más surtida, el que más barato vende en el barrio San Roque para equipar su vehículo, lo mejor, Oscar Equipamientos. Los espera sobre la ruta número 1, a pasos de la policía caminera. Sí, señor, se va a retirar lesionado el autor del primer tanto del compromiso al minuto 2 de la primera etapa. Juan Ángel Martínez se va reemplazado el amonestado número 8, Juan Ángel Martínez. Ingresa en su reemplazo con el número 18, Néstor Gómez. Primera modificación en el equipo de General Caballero. Carapeguaya había ingresado César Daniel Rolón, Ulises Ramón González, Gustavo Raúl Medina. Le quedan 2 cambios todavía al Potro. Vamos a ver, sigue el 4-0. La pelota arriba, dominando el arquero, va saliendo el equipo de General Caballero de Juan León Mallorquín. ¿Qué dice Gabriel Recalde? Dice Piquito, después de esta goleada de nuestro Carapeguá, hoy tiramos mortadela chipar. Saludos desde Argentina, dice los amigos.
hoy tira entre un baile entender y paraguayo go hoy ahí vamos bajando hay un peso de así es que no hay lado. Así es. Generalmente uno prepara el asado y la cerveza cuando espera, muy ilusionado a algunos partidos. Y bueno, si gana el equipo, obviamente porque se ganó. Ya hubo o ganas a Güere. O si no, cuando es visitante en este caso, ya hubo ya empatadas a Güere. Y si no, ya perdieron a tu fuerza de Marilu, ya eso ahí. ya perdés a Güere, Rubén. Ella ya pota. El dolor de cabeza que tenemos, a mí prácticamente nadie me quita. Yo realmente me siento impotente porque esperaba mucho de este equipo del Sportivo Carapeguá, pero ha demostrado tan poco en la primera llegada ya adentro, la segunda llegada adentro. Un colador pareció Carapeguá en este primer tiempo. En el segundo está mejorando, ya no tenemos ese famoso Yaguaí que tuvimos el monólogo en la primera etapa del equipo de General Caballero. Ahora por lo menos Carapeguá tiene la pelota, ya cruza por lo menos mitad de cancha. Ya es un progreso. Sí, un poquito, pero queremos que llegue el descuento y que un poquito sea menos el resultado, porque 4-0 es demasiado y es la mayor goleada de lo que es la primera fecha del campeonato. Guaireña. Guaireña también perdió 4-0. Eso fue de local. Y bueno, hay que mejorar, hay que ir buscando lados a lo que está aconteciendo. Lastimosamente de este partido no es el que soñamos, es nuestra realidad. Y sabemos de General Caballero juega de local, un equipo que hace poco estaba jugando el primer campeón de la Copa Paraguay, que no es poca cosa, no, porque descendió, no jugó la Copa, la pre-Copa. No sé si fue Libertadores o Sudamericana, pero el equipo de Mayo jugó y llegó hasta la segunda fase y fácilmente imagínate este equipo le pudo haber peleado a Alianza Lima, o sea que estamos perdiendo contra un muy buen equipo, eso hay que reconocerlo, Rubén. Y tiene todo, General Caballero cobró mucha plata por ser campeón de Copa Paraguay, tiene estructura, está bien la parte económica, bien manejado, bueno. Ojalá que Carapeguá pueda revertir esto que... A ver. Viene llegando General Caballero, atención, Cocolmán, menos mal, tiró afuera con la portería en blanco, el arquero salió, pasó de largo Colmán, el recién ingresado también se metía Néstor Gómez, acaba de perdonar el equipo de General Caballero, Juan León Mallorquín, señoras y señores. Ahí tenemos un mensaje, dicen, de Catuya llamó a estos jugadores porque no le conocemos a ninguno. Para problema, pero está así, hay que tomarlo de buena manera, vamos a decirlo, si no, hay 30 fechas por disputarse. Pues duele mucho esto, duele mucho este resultado, duele, pero muchísimo. Yo decía a la mañana en el programa que hacíamos, Rubén, sin conocer todavía cómo jugaba General Caballero, que yo me conformaba con el empate, que no sería mal resultado, pero después de ver esto, se complica el panorama y nos muestra cuál es nuestra realidad. No tenemos zagueros centrales, no tenemos lateral izquierdo y a generadores de fútbol lastimosamente no le están saliendo las cosas. Se nos lesionó nuestro central y General Caballero tendrá para respirar bastante bien. Va a estar en la punta con el equipo que le había goleado justamente al equipo de Guaireña, que fue, a ver, dame un tiempo, Benjamín Acebal, sí. Y Paraguay está ahí con 3 puntos también. Encarnación se acaba de comprar los 3 puntos. Y vamos a ver cómo le va a Carapeguá, señores. Tembetarí también ganó. Los punteros que tienen sus 3 puntos hasta ahora son Benjamín Acebal, Paraguay, Tembetarí y Encarnación con 3 puntos. Capiatá, Independiente, 3 de noviembre, Sol de América, 12 de junio, Tacuarí, están con 1 punto. General Caballero ahora está sumando 3 más, pero todavía no se acaba. Carapeguá está con 0, Resistencia 0, Fernando de la Mora 0, Santaní 0, Guaireña 0 en el fondo de la tabla. Y Carapeguá lo va a acompañar en el fondo de la tabla por ahora con este resultado que también está 4-0. Bien, ya sabemos también los partidos los emparejamientos en la divisional de ascenso, grandes partidos. 1 de mayo de una excelente campaña con el cabezón Santa Cruz, Jorge Santa Cruz, ante el General Caballero de Pepito Roja, que viene de clasificar también
ganando a un gran rival como es Cerro Corá. Y después el otro emparejamiento, choque de vecinos, el Teniente Rojas Silva, el Gallo Colorado, ante el 2 de mayo, el Tricolor de Calama, Nelson. Así es, y bueno, a lavarse la cara, señores, baldazo de agua fría nos muestra la realidad, nuestra realidad del equipo de General Caballero. Gabriel Recalde dice, vamos, que en el segundo partido el sábado jugamos a las 10 de la mañana entre 3 de noviembre, que viene de empatar con 12 de junio de local, y va a venir a buscar la victoria, y Carapeguá después de esta goleada intentará ponerse en las pilas ante su público y tratar de replicar un poco lo que hizo Paraguay, que terminó goleando en su estreno en la categoría. En el próximo partido ya podemos levantar esto. Dice, y sí, esperamos, realmente es lo que deseamos. Israel Fernández está mirando, Eber González, Virgilio Santa Cruz también. 4-0 sigue, minutos 67 de los 90 que se tienen que disputar a los 2, a los 8, a los 20 y a los 28. El primero, segundo, tercero y cuarto gol, Rubén. Artesanía San Jorge, artículos típicos, artículos para regalos, precio especial para viajeros, los espera. Ruta 1, esquina Capitán Rogelio Santa Cruz. Mueblería Santa Catalina, muebles y electrodomésticos de las mejores marcas. Calle 14 de Mayo, camino al mercado municipal. Suecel, ventas de electrónicas, venta de celulares de las mejores marcas, activaciones mini y maxi carga. Calle 14 de Mayo, camino al mercado municipal. Distribuidora HIB, el almacén mayorista más importante de la región. Rebobinado de motores de Don José Báez. Servicio profesional, 50 años de experiencia en el ramo. Los espera en el barrio San Francisco. Videl S.A., lo mejor en gastronomía. Menú nacional e internacional. Desayuno, almuerzo, cena. El lugar ideal para compartir con los amigos, la familia, a la entrada a la ciudad de Carapeguá, en el barrio San Francisco. Cervicar Gonfra, mecánica ligera, cambio de aceite, alineación y balanceo, lubricación y más, todo para su vehículo en el barrio San Francisco, a la entrada a la ciudad de Carapeguá. También nos acompaña Embutidos Fer, calidad de higiene en sus productos, fiambres, chorizo, butifarra, frente mismo al oratorio del barrio Virgen del Carmen. Heladería Ñazaindú, todo. Helados artesanales, artículos típicos, artículos para regalo al mejor precio en la curva de Carapeguá. Agencia de viajes Narcisa, viaje nacional e internacional, Expreso Río Paraná, Crucero del Norte, La Santaniana, Río Paraguay, en la curva de la ciudad de Carapeguá. Depósito de materiales de construcción, Las Mellizas de Don Santiago Samaniego, ladrillo, teja, tejuelones, arena gorda, arena lavada, piedra triturada, piedra bruta y más. Además, con un autoservice en Agua y Costa, y también depósito de materiales de construcción, Celucero Agua y que está frente a la cancha del Club Porvenir. Motel Encanto, el lugar ideal para compartir con su pareja, confort y comodidad, ambiente totalmente climatizado, los espera a pasos de la fábrica, barrio María Auxiliadora. También nos acompaña en acción deportiva Embutidos El Portal, Embutidos El Portal, fiambre, chorizo, butifarra, morcilla, reparto propio en su local, en infracción El Portal, detrás de Villa del Sol. Sí, señor, aquí va saliendo el arquero carapegüeño, va saliendo Alexis Florentín Báez. Luis Andrés Sánchez dice, saludos, Piquito, dice, viajando al Chaco y escuchando el partido. Dice, Mortadela, Antonio Figueredo, está mirando también Fernando Tullo. Realizó 2 modificaciones el equipo de General Caballero hace segundo. Ingresó el número 15 en su Alegre, ya está dentro del terreno. Y también está el 21 Matías Ezequiel Chabus. Ya está dentro del terreno por aquí, infracción en mitad de cancha, pelota parada, será tiro libre. La infracción fue ¿sobre quién? Sobre el número 9 que está caído, Matías Ramón González, pelota parada, tiro libre. En mitad de cancha, tiro libre corresponde a General Caballero de Juan León Mallorquín. Sigue la goleada 4-0.
Es un tiro libre de Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas, Puma, Nike, New Balance, Adidas, precio especial para viajeros, ruta 1 a pasos de la curva de la ciudad de Carapegua para equipar su vehículo. Lo mejor, Oscar Equipamientos, los espera, ruta 1 a pasos de la policía caminera. Junior Repuestos y accesorios para vehículos de todas las marcas, frente mismo a la policía caminera, ruta número 1. Sí, señor, va saliendo Fernando Vega desde el fondo, quedó con pasajero central, la pelota arriba, la pelota para quién, para Jorge Ariel Quintana, que la baja bajando de cabeza, va corriendo Brian Brites, aparece la cobertura, viene apareciendo lateral por el sector izquierdo, en la marca Gabriel Molina, la pelota por el costado, será reposición manual, es lateral, corresponde al equipo de Juan León Mallorquín, general, caballero. Nací para sufrir, Pintos. Estaba esperando el retorno de una voz comercial privilegiada que dijo que iba a venir y no apareció. Entonces, Piquito transmitiendo, vendiendo, comentando y sufriendo con la derrota de Carapegua. Sí, señor. Saludamos a Moni González, Rey Lescano, para que avance el equipo carapegüeño. La pelota arriba, la pelota al área. Intenta el potro carapegüeño. Va saliendo el equipo de General Caballero. Va dominando por este sector Chabus. Va sacando Matías Ezequiel Chabus. Chabus con la pelota abajo para Ulises González. González para el potro, para Gustavo Medina. Intenta el colo. Se va metiendo al medio. A ver qué hace. Descarga para atrás para Alfredo Cabrera. Zaguero central está en mitad de cancha abriendo por la punta zurda para Iván Salcedo. Salcedo con la pelota. Se va metiendo al medio. Se enreda con la pelota. No la pasó nunca y la perdió. Avanza, corre, recupera. Iván Salcedo avanza para el equipo carapegüeño por la punta zurda. Atención. Aquí la va teniendo Iván Salcedo, avanza, busca la conexión con su compañero, la pelota arriba, para quien va corriendo, atención, la portería en blanco. ¡Gol! ¡Gol del potro carapegüeño, señoras y señores! El desborde de Iván Salcedo, pase para su compañero, para Jorge Ariel Quintana, el capitán, el pase atrás ante la salida del arquero, y aquí convierte, aquí concreta el dorsal número 6 del potro carapegüeño, Juan Domingo Barrios, el gol, sí señor, el gol de Barrios. ¿A los cuantos se concreta, Rubén Darío? El gol se produjo 74 minutos y bueno, fue una muy buena jugada y sabemos que Iván Salcedo, jugando en la posición de volante por izquierda, es jugador interesante. Desbordó, metió el centro Quintana y ahí apareció Barrios, que había sido, él también aparece en el área y lo buscó ya 2 o 3 veces. Interesante ese jugador Barrios. Ojalá que Carapegua reaccione y descuente más en este partido. Sí, señor, lunes 6 de abril del año 2026, el nuevo marcador en el estadio Leandro Velar, en General Caballero, en Juan León Mallorquín tiene 4, Sportivo Carapegua tiene 1, Barrios, el autor del gol del descuento, señoras y señores, por el campeonato intermedio, fecha número 1, descuenta el potro carapegüeño, el autor del gol, Juan Domingo Barrios, que arrancó como lateral derecho, se metió después como extremo por derecha hasta que quedó como volante de contención, quedó más atrás Fernando Vega, la pelota arriba, va corriendo el equipo carapegüeño que intenta, les cuenta por lo menos, ya estamos sobre el minuto 75, estamos a 15 del final, intenta el potro, atención, va ganando por la punta zurda, se mete al área, vamos a ver qué hace el jugador carapegüeño, el pase atrás, la va jugando Quintana para Brian Brites para quien, para su compañero, va corriendo, el número 8, va corriendo César Daniel, la va teniendo Rolón, esconde la pelota al centro, arriba el cabezazo defensivo de Castellano, va recuperando el equipo de General Caballero, va saliendo por el fondo con su compañero Marcelo Paredes para Franco y la pelota arriba, la va jugando, atención con Chabus es el 21 de juega 2 por el camino, avanza el pase de 3 dedos a la espalda de Ulises González, va corriendo el dorsal número 17 por la punta zurda, Marcelo Paredes, ahí está el lateral, va recuperando, la va jugando para el dorsal número 20, la va teniendo, esconde Alexis Verdún con la pelota, la va jugando otra vez para González con la pelota, dominando el esférico, la va jugando para Chabus abriendo por la punta derecha para el zaguero central, Castellanos que cruza mitad de cancha, la va dejando para Edgar Franco, avanza por la punta derecha, cerca el tiro de esquina, levanta la mirada, mete el centro, la pelota arriba, atento, el arquero, el manotazo, atención, se viene el quinto, el arquero terminó salvando. Qué manera de sacar el arquero, Rubén. No, increíble es, no tiene seguridad totalmente el arquero. Y bueno, yo estaba pensando nomás, ¿qué pecado habrá cometido Armando Vera, por ejemplo? El arquero carapegüeño, el de Cerro Pinto. ¿Cuál fue su pecado que no le llamaron más al Sportivo Carapegua? Porque
es mucho más que este arquero, evidentemente. Y bueno, es el primer partido, digamos, que él está forzando el debut. No, es más bonita ahí, pero ya defende y Minas, vamos a darle la oportunidad, darle una segunda oportunidad. Seguro que va a jugar, espero que no, pero bueno, por ahí si juega, a ver, nos queda de otra que apoyarlo porque es parte del equipo, es parte del plantel, nos guste o no, sea carapegüeño o no, por algo está ahí, le trajo el Chueco, confío en él, lastimosamente no está respondiendo, pero la defensa sí tampoco estaba respondiendo, los laterales no respondieron, el equipo en sí, en general, no está rindiendo. Y evidentemente al equipo carapegüeño le falta un caudillo, un líbero, una voz de mando en el fondo, tipo Jorge Cáceres, que estuvo en Porvenir, experimentado. Tal vez por la edad no le trajeron, pero son esa clase de jugadores que necesita el equipo. El que comande ahí en el fondo y el que dirija a su compañero. Pero la verdad, Zárate ya se retiró y no hay un central que tenga esa característica en el equipo. Así es, la experiencia no se compra, como se dice. Ahí está Osmar Morán, dice, ahora empecé a mirar y no muestra la imagen en mi teléfono. ¿Qué pasó? Maricia, cambiaron de placa o algo. No, te digo nomás, en realidad no tenemos imagen, está totalmente negro porque los derechos de televisación lo tiene la gente de Tigo Sport, por eso hacemos el modo radio. Emi Acuña dice, Claudio Torres, esto es así, Osmar, ni ella pues aplicativa, está funcionando bien tu celular, es simplemente una pantalla en negro porque no podemos emitir imágenes reales o videos, digamos, del partido, y tampoco tuvimos tiempo ya para en YouTube sí estamos con CC Producciones como tiene que ser. Ahí nos preparó Carlilia Centurión, pero nosotros para el Facebook ya no llegó la persona encargada de realizar el flyer, entonces estamos con la pantalla así totalmente negra. Atención, por aquí avanza General Caballero, Fernando Vega que se lanza, atención, la pelota arriba, se mete al área, el 17 acaba de ingresar, ahí va intentando por ese sector Marcelo Paredes, el zaguero central en zona ofensiva, va manifestándose, se muestra por la punta zurda, la pelota para el 18, aquí avanza, intenta Néstor Gómez, va saliendo el equipo carapegüeño con Ulises González, va jugando para Barrios con la pelota la pierde, rápidamente la va jugando por este sector, Miller Mareco, la pelota para Molina por el sector izquierdo, la va teniendo Gabriel descargando para atrás, se muestra a su compañero el zaguero central, la va sacando como puede Marcelo Paredes otra vez con Molina y la pelota al medio, la va jugando para su compañero que viene apareciendo por este sector, abriendo el capitán, la va teniendo Miller, la va sacando Mareco con la pelota para el lateral, para el sector derecho, va sacando Edgar Franco otra vez con Miller, Mareco, tranquilo, va saliendo el arquero, el número 1, Luis Fernando Guillén y la pelota arriba, va intentando Ulises González, no llega, la pelota avanza por la punta zurda, ahí ingresa por este sector el dorsal, el número 18 Néstor Gómez se equivoca, va sacando Ángel Paniagua, dominando la pelota, es Ángel el que está ahí, sí, la va jugando por aquí para su compañero, va teniendo por aquí, abriendo de derecha para izquierda, no va a llegar su compañero, no llegó definitivamente, va dominando Guillén, va saliendo para el equipo de General Caballero. Omar Morán dice, era broma, amigos, sí, mucha fuerza al potro. Rey Lescano dice que Bárbaro es una vergüenza y si descuidan va a descender más todavía. ¿Quién los conoce a estos jugadores? Dice que trajeron, qué manera de robar, cómo lucran, seguramente quiere decir con Sportivo. Y aquí avanza nuevamente González, atención, Matías Ramón González para General Caballero, se mete al área, la baja para su compañero, se mete al área, atención, González solo dentro del área, define, el arquero la va sacando, saca como puede Ulises González, el rebote le va a quedar al jugador de General Caballero, continúa, hace la pausa, la va teniendo por este sector Gómez para su compañero lateral, por el sector izquierdo va metiendo el centro, Molina y la pelota, arriba, gol de General Caballero, minuto 80, el autor del gol. Me parece que es el centro atacante, sí señor. Ha llegado el gol de la sentencia. Matías Ramón González, el autor del gol, minuto 80. Vamos hasta los 90, el centro al corazón del área. Vamos a ver dónde estaba el arquero. Si tuvo culpabilidad el arquero o si no siguió la marca algún defensor. Se vino el envío de Molina, el centro al segundo palo. El arquero no salió, se quedó bajo su arco. Estaba en el primero, se fue al segundo, pasó sobre él. Lindo cabezazo realmente, una muy buena definición, pero el arquero se quedó para mirar el gol de General Caballero. Es que General Caballero, de acuerdo a las circunstancias, se mueve. Hace cuestión de 5
a 7 minutos que empezó a atacar y empezó a generar jugada de gol frente al arco. Recién fortuitamente salvó el arquero una situación de un mano a mano. Y ahora, con esta jugada, con esta acción, llega al quinto y realmente se nota la superioridad total de General Caballero sobre el equipo de Carapeguá. Sí, es una cancha bastante buena. No podemos decir así como cuando jugaba Recoleta de cancha sintética, es una cancha normal, pero el equipo de General Caballero no es normal, es una máquina. Realmente tiene todas las posibilidades de volver a ascender a la primera división. Tenemos saludos desde YouTube, en CC Producciones estamos, dice desde Uicoí, Colonia Agustín, Fuerza Carapeguá, excelente la transmisión, dice Esteban Cabrera, que nos pasa la información. Se preparan 2 modificaciones, se va a retirar el que recién convirtió el gol, el número 19, se prepara para ingresar Axel Baigorria, se prepara para ingresar por el número 9, Matías Ramón González, el autor reciente del gol, y se prepara el chiquitito 14, Gabriel Espínola, para ingresar también, se va a retirar del terreno de juego. A ver, no llegué a ver quién es el que se retiró, seguramente vamos a tener la información en cualquier momento. Gume Torales dice, qué vergüenza, sí. Pero ya en eso hubo Beñan de ella recupera tajada de secuela. Y bueno, señores, hubo un desaparecido también en Acción Deportiva esta noche, Pinto. ¿Y quién es? El que anoche decía, vamos a estar ahí, Pero la factura le va a llegar, Nelson. Le va a llegar la factura a Elvio Mozo Cartama. Sí, ya está metido en la política. Me recuerda justamente a vamos a estar mejor. Ya, o vamos a escena, ya por mí mismo, de bárbaro. Eso es en broma nomás, pero es cierto que no vino. Atención, por aquí la pelota por el costado, va saliendo por la punta izquierda del equipo carapegueño, reposición manual por el sector izquierdo, la va jugando rápidamente Iván Salcedo con la pelota, la va jugando para su compañero, se va metiendo para el medio, el pase atrás, intenta, le arrebata el esférico, va saliendo Ángel Gabriel Molina para Mareco, cruza mitad de cancha, la va jugando para el recién ingresado, Axel Boigorría, corría con la pelota, Borría, atención, por aquí avanza Richard, atención, la va jugando Brian Brites para Quintana, está solo, atención, se acomoda el pase para su compañero, se mete al área, engancha, se acomoda, le va a pegar o va a meter el centro, no llegó nadie, atención para que se viene el remate, gol del Potro, el autor del gol, César Daniel Rolón. ¿De dónde habrá salido Rolón? Ahí llegó, no llegó Quintana, no llegó su compañero, tampoco Barrios, pero ahí en el segundo palo la jugada de Jorge Quintana, ganó la pelota, ganó la raya, el pase perfecto para su compañero, demuestra que si tiene compañía puede ser muy peligroso. Atención, por aquí se encaró, metió el centro al segundo palo, pasó por todos, el 17 lateral, el zaguero central dejó pasar la pelota, no esperaba que estuviera un carapegueño por aquel sector, Marcelo Paredes se equivoca y aprovecha el dorsal número 8, César Daniel Rolón, el autor del gol. Ahora el marcador está 5 para General Caballero, 2 para el Sportivo Carapeguá, el gol a los 85, Rubén Darío. Y el oficio de goleador, de delantero de Quintana quedó demostrado, porque fue el que pivoteó, el que aguantó, el que elaboró el juego para que Salcedo meta al centro pasado, y ahí en el segundo palo aparece el juvenil Rolón para mandarla adentro, para darle un poquito de alegría a la afición deportiva carapegüeña, que está bastante dolido con esta derrota. A ver, tarjeta amarilla para el jugador de... Muy bien, grandulón se llama, ¿cómo era? No, el árbitro. López. Juan López. Le parece mucho a Teto. Sí, ¿y por qué la tarjeta amarilla? Parece que estaba uno de la banca de General Caballero, lo empujó y lo echó. Sí. Porque iba a tirar lateral y le muestra la tarjeta amarilla. Bueno, Ulises González amonestado, entonces atención para que Ulises la va jugando para su compañero, la pelota arriba para Barrios y la pelota que va sacando para aquel sector, va sacando Gabriel Molina, Fernando Vega que forcejea, se muestra, empuja el jugador de General Caballero, es reposición manual, corresponde al Potro Carapegueño, atención, por aquí va corriendo Barrios que quedó como media punta prácticamente, va sacando como puede, Castellano el rebote que va sacando Fernando Vega, pega en el jugador, dorsal número 19 de General Caballero, Axel Baigorría, la pelota por el costado, Ulises
Ulises González para cumplir con la pierna derecha. Ese lateral con la mano por la punta derecha, digo. Atención, la va teniendo Jorge Quintana de espalda, sale del área, la va jugando para quién, para su compañero Ulises González. La pelota se va perdiendo por el costado. Es reposición manual. Lateral corresponde a General Caballero, que lo va a ganar por goleada. 5-2. ¿Por qué digo goleada? Hay muchos que no saben. A veces dice cuando está 5-3, por ejemplo, dicen goleada. Y no es correcto cuando se dice goleada. Tiene que haber 3 goles de diferencia para que sea considerado goleada. 3 o más. Y este tiene 3 de diferencia, entonces está goleando General Caballero 5-2 al Potro Carapegueña. Atención, aquí avanza el equipo de General Caballero, se mete al medio, atención, solo destapado por la punta sur, está su compañero, sin embargo pierde. Recupera Gustavo Medina con la pelota, la va jugando para Paniagua con la pelota abriendo por la punta derecha, se equivoca, no llegó nadie. Va sacando el zaguero central Castellano, la pelota al medio, la va jugando para su compañero, se viene mostrando por este sector Colmán que la va jugando para Gabriel Espínola. Espínola perdió, va recuperando por este sector Ulises González con la pelota, la va jugando para Fernando Vega, la pelota por la punta sur, atención, va corriendo el equipo carapegüeño por el sector izquierdo en cara, se muestra Quintana muy solo dentro del área, atención, se vendrá el centro, interviene el lateral por el sector derecho, termina cometiendo infracción por lo que dice el árbitro cuando parecía que era tiro de esquina. A ver quién es. Ya ingresó del Valle Rubén, yo me fui a ver el asado, creo que es Fernando Nicolás del Valle, el que encaró, que metió el centro hace rato. Ya ingresó el 28, me parece, Rubén, en Carapegua, porque es el que está encarando y marcando la diferencia por aquel sector. Y tuvo un excelente campeonato del Valle en el Teniente González, y vale y merece, y yo creo que es el que tiene que arrancar de titular por el sector izquierdo, porque le falta velocidad, le falta decisión para llegar hasta el arco a los jugadores de Carapegua, y él lo tiene porque es rápido y es hábil. Atención, aquí se viene la pelota que va recuperando el equipo de General Caballero, se viene el remate, golazo, señoras y señores. No se pongan felices, no se pongan contentos porque es gol y tremendo golazo, pero es de General Caballero. 8 goles en este partido, 6-2. 6-2, un remate. Este sí, yo no le culparía al arquero porque remató exageradamente muy bien. El dorsal número 15, Enzo Alegre, que le da la alegría al público de Juan León Mallorquín. Tremendo golazo al ángulo del arquero, nada que hacer en esta ocasión. Minuto 89, 6 para General Caballero, 2 para el Sportivo Carapegua, Rubén. Un golazo, un verdadero golazo, remate fuerte, violento al ángulo, imposible. Para mí, el mejor gol de la fecha es este gol del conjunto de General Caballero, que cuando quiere dispone. Y otra vez presionó arriba, ganó la pelota, sacó el remate y es gol, y ya ahora sí definitivamente es una goleada. Y yo creo que la historia deportiva carapeguano ha perdido todavía en esta manera incuestionablemente. Sí, ya no hay minuto de edición. Finalizó el partido, señoras y señores. Ahí dice Carlile, recién fui al almacén, dice Owen está viendo el partido por TV. Y mira, tenemos nuestro lateral, está mirando allá por Beniloma, está mirando el partido. No hay nada en contra de Salcedo, pero él sabemos que es volante. Cuando pasó mitad de cancha, cruzó, metió el centro, muy bien. Pero lateral que tenga marca. Salcedo hizo el penal porque su característica no es la marca. Final del partido, 6 para General Caballero, 2 para el Sportivo Carapegua. Definitivamente Nelson Pinto y jugador Pajigay. A jugador carapegüeña tu va quien que. Ese es el resumen realmente. Ese es un resumen. Campeones nosotros en el año 74 con 70% carapegüeño. 2000 la misma cosa. Pero Carapegua empezó en su sí. De intermedia tuvimos también varios carapegüeños. Pero ahora no sé qué bicho le picó y dejaron marginado a varios jugadores. Y otra cosa, aparte de los jugadores carapegüeños, en su mayoría, este plantel es al revés. 10% es mucho ya para decir que está formado por carapegüeños, 90% por jugadores que no son de la ciudad. No hay problema, ¿verdad?, que sean de otro lado. Es bien, está bien,
quizás son mejores de lo que hay acá. Vamos a decirle así. Ellos consideran que son mejores. Pero la afición deportiva, ¿cómo responde, Nelson? La afición deportiva responde cuando hay un jugador de su valle. Compañía Tagiloma, por ejemplo, tiene un jugador en Carapeguá Ever Gaona, por ejemplo. y van a venir todito a la cancha. Cerrito a la cancha. Yo no voy a discutir absolutamente si es que se trae jugadores que rinden, Que sean mejores de lo que sean hay. mejores de los carapegüeños. Pero los amigos, no hay la diferencia, no se demostró hoy. Tal vez mañana, pasado mañana, sábado se pueda demostrar, pero hoy no, absolutamente nada. Y es lamentable realmente. Esto hay que corregir rápidamente, poner a los jugadores por lo menos en sus posiciones naturales. No poner, mira cuánto tiempo tuvo para tener un lateral izquierdo, cuánto tuvo para poner un lateral derecho, cuánto tiempo tuvo para armar su saga central. Y hoy en la banca no había zagueros centrales. Hasta amigos y jugó cuera, pago los güerúas. Esa es la dura realidad. Es que Caballero dice, no hay jugadores, ahora es el momento de sacar todos los jugadores y al cuerpo técnico. Eso va a ser difícil porque los jugadores ya tienen un contrato firmado, ya vienen entrenando hace tiempo. Héctor Jara dice, vamos a remontar enseguida. No sé si se refiere al otro partido, pues Cuaya o Pama. Y bueno, mis queridos amigos, la desazón, la decepción que tenemos es realmente la realidad. Pero tenemos que pensar en el otro partido y tratar de recuperarnos, muchachos. Ustedes son jugadores, trabajadores, y el pueblo carapegüeño está ilusionado con ustedes. Hoy decepcionaron y ojalá que el sábado el potro carapegüeño recupere su nivel futbolístico, su estirpe futbolístico. Sí, y bueno, yo hablo particularmente de mi caso. Mi ilusión estaba 150% con el Potro Carapegüeño. Fue uno de los primeros de comprar la remera del Sportivo. Hoy ese 150% está en 10%, por lo que hoy se vio. Obviamente con eso el equipo tendrá que lavarse la cara y se va a enfrentar a su público. El público que esperemos se vaya para apoyar y le dé el ánimo. Pero si juegan así, el estadio se le va a venir encima. Eso estoy seguro. Francisco Maresco, Héctor Jara, Darío Figueredo, Quiñones dice, y después piden apoyo en las canchas. Y sí, este sábado estoy seguro que los carapegüeños van a estar presentes. Y puede ser estadio a favor o estadio en contra. Dice mi gran amigo Santiago, algo anda mal. Hoy no sé si nosotros no existimos, no nos quieren dar ni la convocatoria de jugadores, nos dieron en la semana. Nada. Yo no sé qué es lo que pasa, si nosotros no somos parte del fútbol o qué es lo que pasa. Yo siento eso en el alma, en el corazón, porque todos pues están pendientes y cada uno pues tiene su oyente, el que le acompaña en cada programación. Y yo ya sentí vergüenza hoy, Nelson. Nosotros no sabíamos de este arquero de Teteo que estaba ahí en Carapeguá. No, y hay mucho que ni siquiera conocemos. No teníamos ni siquiera lo concentrado y no tuvimos. Empezó el partido, no sabíamos quiénes jugaban. Teníamos una pequeña historia de quiénes podrían jugar, pero en la banca de suplentes nos encontramos con muchísimos desconocidos. Aldo David González, que jugó, bueno, entró a la cancha, puedo decir, porque de jugar no jugó, porque no sé si llegó a tocar la pelota, lastimosamente, ¿verdad? Un juvenil, hay que apoyarlo, hay que estar ahí. Velo Alvarenga dice, después a los clubes tanto de primera y del descenso nos llenan de sorteos que tenemos que cumplir sí o sí. Ahí está la exigencia, pero el equipo tiene que demostrar que sí realmente merecen el esfuerzo de los propios dirigentes de los distintos clubes. Ariel Silva está mirando, Anastasio Ruiz, Velo Alvarenga, ninguno de los locales llevan y traen de otro lado. Sí,
Es que Carvalho estaba opinando, o sea, ahí recuperamos la señal. Es que Caballero dice, cuerpo técnico carapegüeño tiene que contratar. Sí, justamente hace rato iba a decir que antes el plantel era un 70%, bueno, llegó a ser 100 seguramente de la liga, ¿verdad? Pero después llegaron jugadores de otras ciudades, de otros clubes, porque eran mejores de lo que estaban. En este caso no se está dando eso, no son mejores de lo que hay en la liga local. Y en el departamento de Paraguarí, pues hay muchos jugadores de calidad y de buen pie. Pero no hay el ojeamiento necesario. Y si vienen jugadores jóvenes, vienen jugadores de empresarios. Ya hemos caído el año pasado con 3, 4, 5 jugadores de empresarios que no han rendido. Algunos sí en cierto momento rindieron, pero muchos decepcionaron. Y vamos a mirar un poco, ya salimos de los jugadores. Cuerpo técnico carapegüeño, actualmente tenemos, no. Nada. Vamos a mirar un poco la dirigencia. En inferiores sí, Antoliano Figueredo y Pereira y Marco Prieto. Me recuerda a Jorge Achucarro en Cerro. Que de interino le tienen, pero para primera no. Marco Prieto en el equipo principal. Es un jugador, un futbolista, una persona exitosa, podemos decir. Ha defendido los colores de Carapegua. Fue goleador de la intermedia en aquel 2011 con Pío Fayala. Fue goleador 16 goles, recuerdo, había convertido en cancha de Teniente González. Fue el goleador de la intermedia. Bueno, lamentamos mucho. En la dirigencia miramos los que están encabezando. ¿Cuántos exjugadores, cuántos ex campeones tenemos en la dirigencia actual? Gente entendida de fútbol, quiero decir. Y mira, lo de Remigio es espectacular. No, el presidente es incuestionable. Ahora, el resto. Y no puedo opinar de ellos porque uno no tengo luego contacto con ellos. No hay un tú a tú, no hay un acogimiento entre público y dirigencia. Eso es lo que yo noto. Y con la prensa misma podemos decir lo mismo. Y nosotros que somos los más cercanos inclusive. Y ahí digo, tiene que haber acercamiento entre los dirigentes, la afición deportiva y plantel de jugadores, afición deportiva, todo eso, porque parece que es todo frío acá. Todo es frío, porque son jugadores que vienen de otro lado, que no sienten, que no palpitan lo que es la casaca de Carapegua. Antes pues teníamos 70% de jugadores no carapegüeños algunos y otros carapegüeños que amaban y que ya habían jugado 2, 3 temporadas en Carapegua. Ejemplo, Tuna Jiménez, por ejemplo. Él jugó casi todo el proceso. ¿Y ahora qué? Se le dejó ir. Se fue. Y Fernando Arce, que también fue campeón. Ningún jugador del campeonato. Nery Cardoso está haciendo 2, 3, algunos me van a decir, pero es divisional de ascenso. Pero Nery Cardoso es un jugador de primer nivel, es un jugador que si se le cuida, si se le mima, es un goleador. No tenemos esa clase de jugador ahí. Solamente Quintana hoy en el segundo tiempo sí respondió algo. Pero ahí nos quedamos. Sí, Atilio Díaz, buen referente, campeón con Carapegua, dice, y hay muchísimos. Juan Morán dice, en la dirigencia tiene que haber gente que entienda de fútbol y que sepan lo que es querer ganar. Tema de comisión de fútbol, ¿qué entienden de fútbol? Dice. Marco Prieto, Antoliano Figueredo, Felipe Peralta, hay muchos, realmente si empezamos a mirar hay muchísimos. Gustavo Ariel Barrios, Carly le dice CC Producciones, 200% yo me preparé. Saqué la tele, mi notebook celular a todo volumen, mi equipo de audio. Qué decepción. Y nosotros asábamos mi y zapalle, pero por el vacío. Pero ya, Uta, ¿qué vamos a hacer? Ya Ojima. Darío Figueredo Quiñones dice, mucha fuerza también para ustedes los periodistas que tienen que seguir al potro. Y sí, vamos a seguir porque es nuestro trabajo y ojalá mejore. Nos conviene a todos que mejore el equipo carapegueño. Darío Figueredo, Héctor Jara dice, en vez de transmitir el partido de Carapegua, ¿por qué no juegan truco en vivo? A las muchachas César Benítez, Rodrigo Candia están mirando. Y bueno, esto es
Así que Envico va a estar ilusionado con estos jugadores y se va a hacer la burla de todos. Encadena los dirigentes por la dirigencia, dice Anastasio Ruiz. Bueno, muchos mensajes, me pareció muchísimo que van cayendo. Opiniones hay infinitas. Pablo Arce está mirando, Santi Figueredo. Y nos quedamos con este sabor amargo, Rubén Darío, audiencia, amigos y amigas del fútbol. Realmente, reitero, así como yo, como Carapegüeño, como Rubén Darío y como muchos de todos ustedes también estamos, pero ilusionadísimos con esto. Felices, contentos ayer con Paraguarí. Yo pude estar presente y bueno, feliz, ¿verdad? Porque un equipo del departamento empezó muy bien, goleó. Ramber Vera estuvo ahí en la dirigencia, en la parte técnica, realizó cambios y los 3-4 cambios que hizo, los 4 incidieron en el resultado final. Pero hoy en la banca de Carapegüeño no había solución. No había zaguero central, sí había un lateral derecho que fue Ulises González que ingresó y lo hizo bastante bien. Lateral izquierdo no llevó Carapegüeño. Iván Salcedo no es su posición natural, lateral izquierdo. Jugó como extremo, fue parte del gol, pero hasta ahí, pero no sé. Y Tommy Mendoza, otro jugador que rindió mucho tiempo, pero que fue totalmente desechado. Tomás Mendoza, que es lateral de oficio. No, sí, empezamos a mirar la liga, campeonato local, campeonato de ascenso mismo, hay muchísimos jugadores que... Y bueno, yo digo, ¿acaso no hay un solo carapegüeño que esté al nivel, digamos, de intermedia? Como digo, uno solo. Hay jugadores así de las inferiores, pero en primera división, por decirte Hernán Mendoza, por decirte... hay varios jugadores que podemos ver si se puede hasta armar un equipo solamente de carapegüeños. No queremos eso, ¿verdad? Pero por lo menos un 50% que sean carapegüeños. Que poco o nada entiendo de fútbol, te puedo armar ya un equipo de los carapegüeños que... ¿Y te escuchamos, Rubén? Armando Vera en el arco. Lateral por derecha, este jugador... A ver, central, por ejemplo, hay muchísimos jugadores. Franco Cañiza, está este Roque Gonzaleño Benítez, está también el lateral izquierdo Tommy Mendoza, Owen Jara, medio campo, a pesar de que me van a cuestionar mucho. Eric Ramos, viste cómo jugó, y jugador como Eric Ramos no tenemos en nuestro equipo. Y no hay. No hay, primero porque es carapegüeño, otro porque ya tiene bastante recorrido en el fútbol, bastante experimentado, es cierto, pudo haber sido un poco lento, pero era el que organizaba el fútbol, en el que marcaba la pausa y